aquí hay algo que, aquí hay un punto rojo que falta. Gracias por haberme avisado. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ah, las cuatro teorías básicamente tratan de ver cómo es que se puebla este lado del continente a partir de la gente que habita en estos otros dos lados. Bueno, así que vamos a seguir con la siguiente. El primero que, como les decía, que trata de explicar esto va a ser Alex Herlika. Alex Herlika, de hecho, llega aquí a Sudamérica, más específicamente a Argentina, para poder conversar con Luis Correa, no, con Valentino Ambellino. Y bueno, después de haber él mismo, Alex Herlika, recolectado una serie de muestras, va a publicar un par de años después, o unos 2 años después, al retornar a su país, que efectivamente Valentino Ambellino se había equivocado y que había encontrado huesos de mono platirrino, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con la teoría que vamos a ver ahora. Y es así como él propone, él es uno en realidad de los que propone esto que vamos a conocer en esta clase como la teoría asiática. La teoría asiática, y eso lo puedes ir anotando de una vez en su separata, o sea, el soporte físico virtual, la teoría asiática, también conocida como la teoría monorracial, subraya eso, en sus separatas, subraya. Es la teoría más aceptada, por cierto, a nivel científico. Y ahora, para poder hacer esta teoría, presenta algunas evidencias, que es la que vamos a ver en esta clase. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Es aquí donde ustedes van a participar. Vamos a ver. ¿Dónde se encuentra el estrecho de Bering? En estas alternativas. Tenemos alternativa A, alternativa B, alternativa C y alternativa D. Yo voy a marcar aquí con el este, ¿no? Vamos a ver. Como ya les había dicho al inicio de la clase, la teoría asiática trata de manifestar que habitantes de Asia, paleomongoloides, va a decir Alex Herlika, habrían cruzado el estrecho de Bering hacia la Siberia y de allí habrían poblado todo el continente americano. Se le conoce como la teoría monorracial porque, según Alex Herlika, en ese entonces hablaba mucho de razas, y en realidad es un término que científicamente ha quedado en desuso, pero básicamente sí, trata de explicar cómo la gente de Asia llega al continente americano. Entonces vamos a ver sobre esto de las rutas. Bueno, primero vamos a trazar aquí así, de esta zona hacia esta zona. Esa sería la letra A. Vamos a trazar de aquí a acá. Lo vamos a trazar y aquí. Y luego vamos a trazar de aquí a acá. Bueno, entonces ustedes tienen que contestar. ¿Cuál crees tú dónde crees que tú está el estrecho de Bering? ¿En la letra A, B, C o D? ¿No? ¿Cuál sería la traza correcta? Sí, aquí en la encuesta vamos a ver. Y ya, a ver, dale, responda. ¿Cuántos conectados tenemos ahora? 41, 42 conectados, wow. Y el resto no sabe, el resto recién sale del colegio, el resto. Bien, a ver, solo 26, 27, 28, el resto, ¿cómo estará? ¿Cómo sabemos si están en clase? Ya, terminamos la encuesta porque sí, no se nos va el tiempo. Solo 29 personas han contestado. Aunque estas clases quedan grabadas, ¿no? Sería rochoso que le pasen el video a tu dad y a tu apoderado y digan, sí, señor, mira. 33, 33 personas, muy bien. Tenemos un buen aforo activo. Bien, vamos a publicar las respuestas de una vez ya. A ver quiénes han contestado de manera correcta y quiénes bien. 35, wow. Ojalá les esté llegando bien la señal aquí desde mi habitación. Vamos a publicar ahora sí las. Y bueno, en efecto, como la mayoría ha contestado, el estrecho de Bering queda en esta zona de aquí. Muy bien, gracias por tu participación. Vamos ahora a seguir entonces con esto. No sé por qué la cámara siempre se me va. Una cosa así media extraña. Bueno, como la mayoría ha contestado, lo puesto de una manera excelente. Sí, el estrecho de Bering queda en esta zona de acá. Vamos a agrandar esto en todo caso. A ver. Vamos a agrandar esto. Vamos a poner la mano aquí. El estrecho de Bering queda justamente acá. Aquí, el estrecho de Bering. Bueno, según la teoría de Alex Herlika, durante la época del Paleolítico Superior, a finales del Paleolítico Superior, bandas nómades, ¿se acuerdan? En el Paleolítico Superior son nómades, habitantes de la Siberia, toda esta zona de la Siberia, esta zona de aquí,
habrían atravesado el estrecho de Bering. En ese entonces, según los científicos en la actualidad, dicen que no se encontraría congelado. De hecho, la distancia que separa la Siberia, que vendría a ser este punto de acá, de Alaska, que vendría a ser todo el norte del continente americano, del continente asiático en este caso, solo hay 90 kilómetros de separación. O sea, entre un punto y otro punto hay 90 kilómetros. No es mucho, o sea, tú lo puedes andar. Recuerda que una maratón en 4 horas te puedes recorrer aproximadamente 40 kilómetros. 40 kilómetros en 4 horas, si vas corriendo. Bueno, entonces aquí hay 90 kilómetros. Y de profundidad se dice hay 50 metros de profundidad nada más. Entonces, durante la última glaciación, el nivel de los mares habría descendido porque todo eso se encontraría congelado. En ese sentido, como son bandas nómadas, poco a poco, sin querer queriendo o queriendo sin querer, habrían cruzado desde aquí hasta acá. Y desde allí habrían poblado todo el continente americano. Y de allí que Alex Herlica llame a esta teoría la teoría monorracial o la teoría asiática, porque se supone que paleomongoloides asiáticos habrían poblado todo el continente americano. Una sola raza, ¿no? Una sola raza, que es más o menos lo que hay preguntas. Sí, sí, se desapareció la cámara. De verdad que no sé por qué. No sé si es la señal o algo así. Vamos a tratar de ponerla en todo caso. Y ya bueno, entonces, como les estaba en esta, en esta teoría, entonces, por eso se decía así, ¿no? Una sola raza y esto. ¿Cuándo habría ocurrido esto aproximadamente? Esto habría ocurrido hace unos 19.000, 12.000 años antes de Cristo. Ahora, una de las cosas que Alex Herlica utiliza para sustentar, además de la cercanía geográfica, y por eso, anótalo ahí, es la teoría más aceptada a nivel científico, es las puntas Clovis. Las puntas líticas Clovis, que son unas puntas que, acá, estas son. Esta, la punta lítica Clovis es una punta lítica, como pueden ver aquí en la imagen, lanceolada, tiene una acanaladura, aquí es donde ponen el instrumental, el palito, ya sabes, para amarrarlo, o sea, en teoría lo amarran así, ajá, lo amarran ahí, ya tienes tu lanza para, ¿no?, cazar tus animales. La punta lítica Clovis, hasta hace unos años atrás, bueno, valgan verdades, hasta hace unas décadas atrás, el instrumental lítico, escucha bien, no te vas a olvidar, más antiguo encontrado en el continente americano. Cuando la someten a radiocarbono 14, encuentran que la punta lítica Clovis tenía una antigüedad de 12.000 a 12.500 años antes de Cristo. Y eso coincidía con la teoría de Alex Herlick. Entonces, la punta lítica Clovis, antes en los exámenes generales de San Marcos preguntaban mucho por puntas líticas y la gente como que se rompía la cabeza. Tú no tienes por qué romperte la cabeza. No creo que te lo pregunten acá, pero por si acaso te lo estoy enseñando. La punta lítica Clovis se va a convertir en la piedra angular o base de la teoría de Letz Herlica porque coincidía justamente con lo que él decía. No solamente por la cercanía entre el estrecho de Bering, ¿no?, en la Siberia, en Alaska, habrían cruzado, ¿no?, por proto-mongoloides, paleo-mongoloides, sino que además esto se evidencia porque encontramos puntas líticas hasta que apareció Pekín. Y Machay también encuentra Piquimachay y Ayacucho, pero también encuentra una punta lítica, solo que cuando la someten al radiocarbono 14, esa tenía una antigüedad de 13.000 a 13.500 años antes de Cristo, 1.000 años antes que la punta lítica Clovis. Y como ya habíamos tenido el roche ya de Amellino, el Homo pampeano y eso, como que desde allí, según lo que he leído, y esto no es que yo me lo estoy inventando, como que ya miran un poco más con cuidado las declaraciones de nuestros arqueólogos en este lado del continente, ¿no? Porque parece que es un poco así sensacionalista, ¿no? Sin embargo, no es la única evidencia. También han encontrado evidencia de la presencia humana en el sur del continente americano mucho anterior a Clovis. También hay evidencias en Argentina, hay evidencias de eso en Brasil, hay evidencias de eso en Chile. Y entonces es una locura, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo es que antes de Clovis o antes de la explicación que va a dar Alex Herlick de la teoría asiática es que hay gente acá en el sur del continente? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Retrocediendo un poco, vámonos ahora a las evidencias. Mira, si la PRE te va a preguntar algo sobre la teoría asiática, ¿cómo te lo puede preguntar? Te pone los argumentos, por ejemplo, la PRE te puede decir, y si has estado realizando exámenes anteriores, no me van a dejar mentir, te pueden poner así, ¿no? Proximidad entre Asia, la Siberia, subrayas en tu separata, ya estamos en esa parte donde tú subrayas,
y América, ¿no? Alaska, ¿no? En sus evidencias dice, ¿no? Desde la pigmentación de la piel y los ojos rasgados, cabello negro lacio, escasa pilosidad facial y la mancha mongólica. Entonces, de las alternativas que ponen, ¿no? ¿Qué teoría es? Ya, tú ya sabes que es la teoría asiática. Ahora vamos a explicar cada una de estas cosas porque la semana pasada te hablé acerca de la explicación del color de la piel. Bueno, en esta clase vas a aprender sobre eso, ¿ya? Porque hay mucha gente que relaciona el término raza con el color de la piel y eso no tiene. Eso es minimizar el tema demasiado, simplificarlo mucho, porque la frenología, que es una pseudociencia, escucha bien, pseudociencia, ya no existe, ya se ha quedado en desuso, no es científica, pseudociencia, es que es ciencia, no es ciencia. Pero los alemanes nazis sí la usaban mucho y en el siglo XIX, de hecho, los antropólogos físicos la usaban mucho. Básicamente era a partir de la forma de tu cráneo, la forma de tus ojos, la forma de tu nariz y todo eso, sacaban, entre comillas, tus rasgos raciales. O sea, pueden decir de qué raza o a qué grupo racial eh, el que pertenecía. Entonces que en realidad ya quedó, como les digo, bastante en desuso. En realidad entre los seres humanos solo existe una raza o una sola especie, que somos los Homo sapiens, ¿verdad? Si tú dices que eres de una raza diferente, tendrías que ser un Neandertal, un Erectus, un hábiles, no sé, en el chat aquí, a ver que diga quién es un Neandertal. O sea, no, no hay razas diferentes entre los seres humanos. Volviendo al punto, en tu separata debes de decir la pigmentación de la piel, ¿verdad? A ver, vamos a, creo que acá está. Sí, la pigmentación de la piel, la pigmentación de la piel. Puedes escribir allí, en el costado de tu separata. ah, bueno, acá me imagino que debe haber gente que ha estudiado un poco de biología. ¿Cuál es la glándula? ¿Cómo se llama la glándula que produce esta sustancia? Mira acá, ¿no? Quise escribir un texto y puse el cuadradito. Y acá vamos a ponerlo aquí, no desesperé. Melanina. ¿Cómo se llama esa sílaba? Melatonina, ya sé, melanina, ya muy bien, pero ¿cómo se llama la glándula que produce esa sustancia? Doble tambores, a ver, señor escuchar. Alejandro dice raza distinta, sí, 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 así se cree, pero bueno. Jennifer, melatonina, ¿es respuesta o es pregunta? ¿Sí? Respuesta sin signo de interrogación. Gary dice melanina, ya, la melanina, sí, pero ya, ¿qué glándula produce la melanina? Aunque esto no es clase de biología, ya sabes, es clase de historia, hablamos de todo. María Fernanda dice la pineal, con P cerca, a menos que sean sinónimos, eso sí, no sé ya. Ya, Tim dice el hipotálamo, profesor. Jennifer dice, no estaba segura. No estaba segura de que, ya bueno, yo para toda la clase, y aprovecha para la clase de biología, la glándula pituitaria. Ahora, ¿dónde, Michi, se encuentra la glándula pituitaria? Aunque esto no es clase de anatomía. Pues la gente ya, bueno, ya yo te lo digo, ya por si acaso. La glándula pituitaria se encuentra, si no me equivoco, en el centro del. O sea, tú haces atraviesas por aquí una flecha y atraviesas por aquí otra, o sea, de donde cruzan las dos, en el centro, ahí está la glándula pituitaria. Ahora, ¿para qué sirve la glándula pituitaria? Bueno, retrocediendo un par de imágenes atrás, se sabe en la actualidad que la gente con la tez, el color de piel más claro, vive en las zonas donde menos rayos solares hay, o durante, o sea, sí, más o menos por esta zona, por decirlo así, muy grande, más o menos por toda esta zona de acá. ¿Por qué? Porque la glándula pituitaria responde a una cuestión adaptativa evolutiva. O sea, escúchame bien, porque esto de repente no vas a volver a escuchar, aunque lo puedes encontrar por internet. Eh, Mientras más tiempo estés expuesto al sol, mientras más tiempo los rayos del sol te caigan, ya sea que, no sé, trabajes en la calle, por ejemplo, vendiendo caramelitos o dándole ticket a los. Esos son los que controlan, ¿no? Los buses en la calle. Ya, mientras más tiempo tú estés al sol, la glándula pituitaria dice, pues este loco se está cocinando en la calle. Así que para impedir de una manera natural que tu cuerpo se llene de ampollas o que te quemes demasiado y ya sabes, te descansará la piel, tu cuerpo comienza a producir melanina. Melanina. Y esto es para evitar que te hagan daño los rayos solares. Se sabe en la actualidad que la gente que vive más al norte, y esto es clase de geografía, acuérdate, el eje de la Tierra se va inclinando en función del verano, del invierno. La gente que vive más al norte, donde los rayos del sol no caen tan tangencialmente, sino caen así de una manera perpendicular, creo que se le llama, no sé. Eso sí, clase de matemática.
Entonces, bueno, ya, la cosa es que los rayos del sol no dan tan fuertes, no caen tan fuertes. Entonces, tu piel no necesita producir tanta, mejor dicho, tu glándula no necesita producir tanta melanina. Cabellos claros, ojos claros, tez clara. Pero si por el contrario tú vives en esta zona de acá, mira acá, no te lo pierdas. ¿Es cómo coincide? En toda esta zona de aquí, que por cierto, a esto creo que le llaman la línea ecuatorial. La línea ecuatorial, ya. Si tú vives en toda esta zona de acá, eso significa que vives en esas zonas donde el sol cae así, ¿no? Tangencialmente, en ángulo de 90 grados. Y por lo tanto, la gente que vive en estas zonas tiene el cabello, los ojos y la tez más oscura. Por una cuestión adaptativa evolutiva. Si a ti te agarráramos, por muy morocho, morocha que hayas nacido, y te llevamos, no sé, pues a Alaska, a vivir a esta zona de acá, y después de 1000 años contactamos con tus descendientes, muy probablemente tus descendientes van a tener un tono de piel, de cabello y de ojos más claro. Pero esto no es una cuestión de raza, es una cuestión adaptativa evolutiva. Es más, de repente ahora en la pandemia, bueno, de hecho mi madre vino justo antes del aislamiento social, se ha quedado como que 5 o 6 meses. Y cada vez que viene alguien, por ejemplo, del extranjero, sobre todo en la parte de Europa, del norte, uno los mira y como que están medio crudos, medio pálidos, ¿no? Y esto se debe justamente a eso. Tu cuerpo no necesita producir tanta melanina porque como están más al norte, los rayos solares no le dan tanto. Y no me crees, que esto es una cuestión ya muy empírica. Cuando te vas a la playa, cuando te vas a la playa y regresas de la playa o de la piscina, ¿qué dice la gente? Oye, te has quemado, ¿verdad? Ya, ese colorcito que adquieres es porque tu glándula pituitaria está diciendo, pues se vas a encontrar aquí en la arena, ¿no? La piscina, entonces hay que producir más melanina. Entonces es una cuestión adaptativa evolutiva, no tiene nada que ver con la raza. Y lo mismo tiene que ver con los ojos. Bueno, no sé, a mí siempre en la calle a veces me dicen, chino, chino, ¿dónde vas? No, entonces yo como, ¿de qué están hablando? Yo nací en Lima, aquí en Perú, pero ¿qué tiene que ver esto con la clase? Mira, vamos a limpiar esto. Y a ver, vamos a irnos más acá. Los ojos. ¿Cómo son tus ojos? ¿Cómo son los míos? Mira, si vamos a leer esto que por cierto le pertenece a Federico Kaufmann Doy. Federico Kaufmann Doy es un tipo que escribe este libro. De hecho, hay algunos textos ahí y hay una teoría que tiene que ver con él. A ver, acá está, Federico Kaufmann Doy. Él va a decir lo siguiente. Escucha y lee conmigo. Dice, se estima que el ojo mongólico es una adaptación tardía del hombre de Asia a las inhóspitas estepas, caracterizadas por vientos gélidos que arrastran nieve pulverizada. Mira, por la nieve pulverizada, como polvo de arena, comienzas a hacer así, así, ¿no? Ahora, ¿cómo se adapta? ¿Cómo es la evolución para eso? El ojo mongólico, que se muestra en la figura inferior, a este que está acá, se diferencia del ojo caucásico, de este que está aquí, por la presencia de un segundo pliegue de la piel que cae sobre el párpado. Esto que está acá. Esto. El ojo del hombre americano reúne características del europeo y del mongólico. O sea, si a ti te preguntaran, ¿cómo es tu ojo, loco? ¿Es así como el europeo caucásico o es así como el asiático? ¿Tú qué vas a decir? Bueno, la mayoría de nosotros, porque siempre hay uno o una que dice, no, profesor, yo desciendo de, no sé, de familia japonés, coreana. Siempre hay otro que dice, no, profesor, yo soy ario europeo, siento de Thor. Ya, la mayoría de nosotros, gente como quien te habla, por ejemplo, su ojo no es ni así, o sea, como el caucásico, ni así como el mongólico, sino es una combinación de ambos. Profesor, ¿cómo es eso? Sí, mira, sí, sí. ¿Ves mi ojo así? Así, ¿ves mi ojo? Ahí, ahí, ¿ves? Ya, así es. No es ni muy chino, ni tampoco es muy así, arriba, ¿no? Entonces, sí, 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 así va. Como puedes ver, es una cuestión adaptativa evolutiva. El pie de eso que tienen, estos plieguecitos que tienen, ¿sí? Como puedes leer aquí en este extracto, en este párrafo, es una cuestión por el hielo pulverizado de la gente que vive en el norte. Sí, 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 lo sé. Bueno, otros argumentos que ofrecen, ojos rasgados, sí, medio achinados, ojos rasgados, cabello negro y lacio, bueno, por la alta concentración de melanina tienden a tener tanto la tez, los ojos como el cabello oscuro. Bueno, lacio sí ya no me puedo poner como ejemplo, pero ya sabes, cabello lacio. Escasa pilosidad corporal, no tienen barba, no tienen barba. Ya, ahí tampoco me puedo poner como ejemplo. Yo no sabía que había hombres que se implantan barba. Qué loco, ¿no? Ya, bueno, ese es otro tema. Pero el caso es que sí, escasa pilosidad corporal, no tienen vellos. Y la otra es la mancha lumbar. La mancha lumbar, bueno,
Se dice, o cuando yo estaba estudiando antes de empezar la universidad, decían que más del 95% de la población peruana la tiene al nacer. Ah, bueno, la mancha lumbar. La mancha lumbar, como puedes ver acá, se encuentra justo aquí. Cuando hay un recién nacido, una manchita de color medio verdoso, medio violeta, que está justo arriba de la línea de las nalgas. Pregúntale a quien te cambiara el pañal cuando eras bebito o bebita, si tú tenías tu mancha lumbar, casi nosotros la teníamos. Solo que conforme vas creciendo, la mancha va desapareciendo. Si todavía la tienes ahora, bueno, no deberías de tenerla ya, pero está el dermatólogo por si acaso. Bueno, ¿qué más? También puedes escribir aquí pómulos anchos. Los pómulos anchos, antes en las clases presenciales siempre le preguntaba a un varón, varón, ¿dónde están los pómulos? Y le preguntaba a un varón porque por lo general las chicas sí saben, pues, dónde están las partes de la cara, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? No sé, pues, Yuya te dice, píntate el párpado y no te vas a pintar por acá, ¿no? O sea, tienes que saber dónde están las partes de la cara. Pero para toda la clase, los pómulos son estos dos huesitos de acá. Entonces se dice que los paleomongoloides, los pómulos los tienen anchos, ¿sí? O sea, bastante parados el uno del otro. Bueno, dicho esto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un tipo que complementa la teoría de Alex Harley, y con esto vamos a poner un poco más de, vamos a pisar el acelerador. Eh, José Belloni. José Belloni dice que no solamente habrían llegado caminando estos paleomongoloides, sino que además habrían utilizado la corriente del Kuroshio. A ver, la corriente del Kuroshio es así, mira. Nace aquí, vamos a poner el lápiz, nace acá. Esto vendría a ser las costas de Japón, no te lo pierdas, ¿ah? La corriente del Kuroshio. Y dice José Belloni que si tú lanzas una balsa y dejas que la corriente te arrastre, en 2 meses, si dejas que la corriente te arrastre, puedes llegar a lo que sería el norte de México, güey. Sí, así, así. Entonces, en 2 meses, si dejas que la corriente te arrastre. Complementa la teoría de Alex Hertliga. Después te lo voy a preguntar, no te lo voy a preguntar, pero igual te lo estoy enseñando. Hay una crítica que se le hace a la teoría de Alex Hertliga. Sin embargo, todo lo demás es muy aceptado. ¿Cuál es esa crítica? Tipo de sangre. El tipo de sangre de los asiáticos es AB, mientras que el de los paleoindios americanos, el tipo de sangre es O. Y sin embargo, sigue siendo la teoría más aceptada a nivel científico. Corriente del Kuroshio. Y si aquí Gary nos pregunta, profesor, ¿cómo es esa corriente? La corriente del Kuroshio. A ver, vamos a ver. Creo que es así ya. La corriente del Kuroshio. Ahí se ve lo que he escrito. Bueno, dicho esto, entonces vámonos ahora más adelante. Eh, ah, ah. Muy bien, ahora tenemos la teoría oceánica. Ya hemos visto la teoría asiática, ahora vámonos a Paul Rivet. De Paul Rivet no te puedes olvidar. Aunque esto no es clase de geografía, recuerda que Paul Rivet, si no me equivoco, hace uno o dos principios de la geografía. Y nos preguntaban por eso, ¿no? Los principios de la geografía. Eh, bueno, aquí de repente va a participar alguno de ustedes, pero de una manera diferente. Lo voy a convertir en presentador. Tú que es presentadora, puede manipular las cosas que están, bueno, de tu pantalla, en el lado derecho. Puedes, sí puedes manipular el panel. Esto, ¿no? Está el puntito rojo, hacer líneas y eso. La pregunta que quisiera hacerles al azar, a alguno de ustedes aquí, es, ¿dónde queda la Polinesia? ¿Dónde queda la Melanesia? Tiene que señalarlo en nuestro mapa, ¿no? De acá donde dice teoría oceánica. Bueno, una pista se llama teoría oceánica porque habrían atravesado el océano. ¿Qué océano? Yo te lo adelanto, el océano Pacífico. Entonces la última persona en participar ha sido Gary Zuka. Ya, Gary, dame un número del 1 al 10. Pero Gary. ¿Cómo dice aquí? 5, ya, vamos hacia atrás, ¿ah? Hacia atrás. Uno, a partir del chat, la gente que participa, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, Allen Grimaldi. ¿Está Allen Grimaldi por ahí? Diga yo para saber que estás ahí, para poder. Aquí está Allen Grimaldi. Bien, estás ahí ya. Tú lo que tienes que hacer es. Sí, sí, está ahí Allen Grimaldi ya. Tú lo que tienes que hacer es señalar con el lápiz dónde crees tú que está la Polinesia o la Melanesia. Bien, ya ver. Dale, Allen. Marca, marca ahí. Danos tu contundente respuesta. Obviamente, señala, señala, señala.
No, pero tienes que marcar, pues dibuja. Ya. Señala un punto. ¿Dónde crees tú que está la Polinesia o la Melanesia? Ya, muy bien. Sí, ahí, seguro. Sí, ya, muy bien. Ya. Allen Grimaldi ha dicho por aquí, ¿verdad? Por aquí has dicho, ¿verdad? Esta zona de acá. Ya, bueno. A ver, para toda la clase, ¿ya? La Polinesia y la Melanesia. ¿Dónde está la Polinesia y la Melanesia? Aunque tú no lo creas, la Polinesia y la Melanesia, miren todos en la. Ya, creo. Están aquí. Ya, aquí estarían las melanesias y aquí estarían las polinesias. Sí, 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 sí. Aquí estarían las melanesias. Y acuérdate de esto porque una sola vez lo preguntó. No lo preguntaron, no lo han vuelto a preguntar en estos 10 años que ya están terminando ya. Pero una sola vez lo han preguntado. Escucha y anota pues. La teoría de Paul Rivet, teoría oceánica. Los melanesios, vamos a ponerlos con otro color diferente, vamos a apuntarlo. Los melanesios habrían llegado a Centroamérica. Acá, Centroamérica, ya sabes, el sur de México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, los aztecas, los mayas, toda esa mancha, ya ellos habrían llegado ahí, a Mesoamérica. ¿Te acuerdas del prefijo meso, mitad, medio, entre? Ya, Mesoamérica. Mientras que los polinesios, que son esta gente que está representada en esta línea roja, habrían llegado a Suramérica. Habrían llegado a Suramérica. La preguntó una sola vez, preguntado. ¿Dónde llegaron los melanesios? ¿A dónde llegaron los polinesios? No, nunca más han vuelto a preguntar eso, ya, pero por si acaso yo te lo digo. Los melanesios usan hemotecnia. Melanesios, Mesoamérica, Centroamérica. Polinesios, Suramérica. Bueno, y para esto también él presenta evidencias, Paul Rivet. Vamos ahora, ¿no? ¿Cuáles son esas evidencias? Vamos a alejar esto un poco y vámonos para acá. Bueno, lo primero que dice tu separate y ves subrayando, a esto se le conoce como la teoría oceánica, el Pacífico es lo que van a atravesar, o teoría poli o multirracial. En tu separate subraya que habrían utilizado la corriente ecuatorial transpacífica, dice tu separata, y la corriente del Pacífico Sur con catamaranes. Profesor, son catamaranes. Bueno, en tu separata de hecho están, ya, pero por si acaso vamos a ponerlo para efectos de una mejor visualización. Y están los catamaranes. A ver, vamos a poner esto. Porque sí, aquí está. Ajá, 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 mira, estos son los catamaranes. Los catamaranes son muy interesantes porque primero son como dos canoas unidas por una plataforma y un velero. Y tienen la particularidad, aunque tú no lo creas, de que no se voltean. Por muy alta que sea la ola, por muy grande que sea la ola, el catamarán mantiene siempre a flote. Y así como tú lo ves. Eso es un grabado del siglo XVII, o sea, del año 1600 aproximadamente. Y bueno, como dice aquí, ellos habrían atravesado la corriente ecuatorial, o habrían utilizado la corriente ecuatorial transpacífico, el transpacífico y la corriente del Pacífico Sur para llegar con estas embarcaciones. También Separata va a decir que ellos usan cerbatana, hamacas, cocinar bajo tierra, mosquiteros y hay semejanzas lingüísticas. ¿Cuáles serían, a ver, esas cosas? Bueno, la primera que tenemos aquí es la cerbatana. Como tú puedes ver, parece una superflauta, y la verdad es que es un arma muy efectiva para cazar en la selva. Si algún día tú te vas a la selva y te ofrecen ir a cazar, y te dan una escopeta, un rifle, una vaina así, cambia de guía, cambia de tour, te han estafado, porque en la selva no se caza con armas de fuego. ¿Por qué no se caza con armas de fuego? Porque los animales no son tontos. Los animales están adaptados para que cuando escuchen sonidos fuertes, demasiado fuertes, huyen, esconden. Entonces imagínate, tú estás en la escopeta, ves una horda de monos y disparas, ¿no? ¡Pah! Encima que no le das a nadie, después de ahí no vas a volver a ver monos. En cambio, la cerbatana, que es este objeto que tiene aquí, pucha, sobre Omar nos pregunta si unos eran negros y otros eran blancos. La verdad es que si tú miras, si pones en internet nativos melanesios, nativos polinesios, ahí vas a poder dilucidar mejor esa duda que tienes. El detalle está en que el término blanco, el término negro, no es, no les hace justicia, por así decirlo. Tendrían que verlos, tendrían que verlos. Ah, que ya es otro rollo. En todo caso, cerbatana, un arma silenciosa.
tú haces y no haces bulla. Además, esa cerbatana se hace poniéndole veneno a la punta, le ponen un veneno. Encuentran un sapito, en la selva hay unos sapitos chiquitos de colores. Por cierto, eso no es clase de supervivencia, pero acuérdate esto para toda tu vida. Cuando tú vayas a la selva, o cuando estés en el bosque, veas animales con colores primarios. Profesor, ¿qué son colores primarios? Amarillo, azul, rojo, o también cuando veas con colores muy intensos como blanco, negro y grilla, casi siempre son animales venenosos. No lo toques, no lo pises, no lo lamas, ¿ya? Porque, o sea, son animales que realmente te puedes morir. De hecho, en la selva, como les decía, hay un sapito de colores muy brillantes, un sapito de este tamaño más o menos, que justamente los nativos de la selva aquí peruana utilizan para poder hacer dardos, que luego van a lanzar con cerbatanas. ¿Ya? Esas cerbatanas las encontramos tanto en la Polinesia y la Melanesia, como en los nativos de aquí, de lo que llamamos Perú en la actualidad, por ejemplo. También usan hamacas, tanto en la Polinesia como en la Melanesia se usan hamacas. Luego de esto, a ver. También usan mosquiteros. Profesor, ¿qué es un mosquitero? De repente tú necesitas, sin estar en la selva, eso. Sí, porque ahí están codos a veces. Estas cosas que tú ves aquí son como una especie de cortinas que envuelven la cama, y eso es un mosquitero. Tanto en la Polinesia como en la Melanesia también usan mosquiteros. Y bueno, yo creo que todo el mundo puede decirme esto, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos aquí nosotros los peruanos a esa costumbre que tenemos de cocinar bajo tierra? Pachamama, gracias Gary, ¿no? Omar Pachamanca, muy bien, Natalia, sí, Gina, Joan Pachamanca, sí, gracias. Pachamanca. Bueno, acuérdate, tanto los melanesios como los polinesios también pachamanquean. Igual que nosotros cocinamos bajo tierra, ellos también lo hacen. Y Paul Rivet no solamente encuentra eso, sino que además dice él que va a encontrar semejanzas lingüísticas, como por ejemplo el término Kumara. Vamos a escribirlo acá porque eso sí, creo que no está en ninguna parte de su separata, pero Kumara. Kumara, tanto en quechua como en polinesio, significa camote. Luego también tenemos el término uno, bueno, dependiendo del quechua, ¿no? Pero básicamente significaría agua. Luego tenemos el término pucará, que significaría tanto en polinesio como en quechua fortaleza. ¿Ya ves? Tenemos semejanza lingüística. Dicho esto, Tibet no niega la teoría de Lex-Herrlica, ojo, él dice complementa la teoría de Lex-Herrlica. No solamente habrían llegado a través del estrecho de Bering, dice él, hace 12.000, 19.000 años antes de Cristo, sino que además luego se habrían dado otras oleadas migratorias. Y esta se habría dado, según Paul Rivet, entre el 5.000 al año 3.000 antes de Cristo. Luego hay un tipo, un antropólogo físico, creo que era, llamado Thor Heyerdahl, uno de los personajes de Avengers, Thor Heyerdahl. Y él trata de probar lo inverso, que en realidad no habrían sido los polinesios los que habrían llegado a las costas del centro y sur del continente americano, sino que habría sido al revés, que los habitantes de América, del centro y del sur, habrían poblado la Melanesia y la Polinesia. Bueno, de hecho te digo desde ya que ya se ha confirmado que sí hay genes, sí se ha confirmado que hay genes de melanesios, polinesios, hay genes de habitantes aquí nativos. Así que ya se confirmó que de hecho sí compartimos genes con ellos, solo que ya por esperar, digamos, ¿no? Pero Jorge Heyerdahl es un tipo súper interesante porque él, bueno, a mi entender es interesante. Lo que pasa es que él en el año de 1000, vamos a checar esto un poquito, en el año de 1000, vamos a escribirlo acá, en el año de 1947, Jorge Heyerdahl vino aquí al Perú y él quiso construir una balsa llamada el Contiki, que la puedes ver acá, el Contiki, que es como una especie de, sí, el Contiki acá está, una balsa, eh, con materiales de hace 5.000, 4.000 años atrás, antes de Cristo. Entonces, este Contiki se hizo sin utilizar un clavo, sin utilizar objetos que no habrían hace 4.000 o 5.000 años. Y él un día salió del puerto del Callao. Creo que aquí tengo la fecha. Él salió del puerto del Callao un 28 de abril. 28 de abril de 1947. Ahora, él no se fue solo, se fue con 5 puntas más o 4 tipos más. Tú imagínate, por ejemplo, en ese tiempo, es que tú tienes que ponerte en papel. En ese tiempo no hay satélites. En ese tiempo no hay un smartphone, no hay cómo te guías. Lo único que sí llevó él, aparte de carne de cerdo, en manteca de cerdo, agua y otros productos más, fue una radio de me copias, cambio, ¿no? Entonces llevó eso.
La Marina de Guerra del Perú tuvo que hacerle firmar una carta de exoneración de responsabilidad a Thor Heyerdahl y a sus patas. Tú dirás, ¿por qué, profe? Porque, o sea, cuando a mí me contaban esta historia en la academia, o sea, nunca te la cuentan completa, ¿no? Yo pensaba que se habían ido al costado con un barco científico. O sea, ya sabes, te vas con tu balsa, pero por si las moscas, si esa vaina se voltea o hay una super tormenta, vámonos con un barco científico, pues en un crucero, una vaina sin barco, ¿no? Pero no, el tipo se fue solo. Sacaron madera de corcho, que yo no sabía que existía esa madera, o sea, yo pensaba que el corcho era hecho de residuos de otras maderas, pero no, es una madera que existe en el norte de nuestro país y se llama corcho, flota bastante bien, y el hombre se lanzó, el 28 de abril se fue Thor Heyerdahl y se dejó arrastrar por la corriente ecuatorial. Ya yo te adelanto que sí llegó, ya llegó, sí llegó a una de las islas de la Polinesia, pero la pregunta aquí interesante sería, y tú puedes poner ahí tu comentario en el multichat, ¿cuánto tiempo crees que se demoró? ¿Una semana? ¿3 semanas? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo crees que se demoró? Porque te recuerdo que Cristóbal Colón, desde Puerto de Palos hasta llegar a la isla Guananí, se demoró un aproximado de 2 meses con las carabelas. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo crees tú que se demoró Thor Heyerdahl? Gina dice meses, sí, pero ¿cuál? Dos dicen por ahí, Omar, Gina 2 meses, Renzo dice 3, Jennifer dice 3 meses, profesor. Por ahí Cristian y Nicolás dicen 4 meses, profesor. Zoe dice de 3 a 4, Gabriel dice 2, Jimmy, ¿quién da más? No, en realidad se trata de que puedas calcular esto. Fabián dice 3 meses. Bien, a ver, yo les pongo la fecha y tú calculas, ¿ya? Sí llegó. Él llegó el mismo año, 1947, el 3 de agosto, a Tahití, que es una de las islas de la Polinesia. A, a Tahití llegó después de 4 meses. Loco, loca, ¿tú te mandarías un viaje así? Puros hombres nada más. Eso primero lo que hay que remarcar. Puros hombres. Tú puedes encontrar, por cierto, el diario de viaje de Thor Heyerdahl. En ese diario puedes leer cosas así bien locas. O sea, por ejemplo, en un momento dado, cuando ya estaban ya bien metidos, se descubrieron que lo primero que se les dañó fue la comida enlatada. Por la salinidad se oxidó. Lo segundo es que se les acabó el agua. Ahora, las clases de supervivencia, pero acuérdate, si un día estás en alta mar, no bebas agua de mar. Eso es como matarte lentamente. ¿Cómo consiguieron ellos el agua? Cuando llovía, lo recogían en pocit, en dientes, y le echaban 20% de agua de mar. Mira, ¿qué, profesor? Sí, lo que pasa es que son las sales minerales lo que el cuerpo absorbe, el potasio, gracias al agua, ¿no? Entonces, fue premio Nobel de biología, creo, el que descubrió eso, por cierto. ¿Qué fue lo que más le duró? La carne metida en manteca de cerdo, y encontraron peces voladores, lo que les llaman, son unos peces largos con unas alitas, y ellos decían que ya ni siquiera tenían que pescarlos porque los peces se estrellaban contra la balsa. O sea, ¿no? Tenían que caer en la sartén nada más y ya estaba todo listo. Luego, aunque tú no lo creas, cogieron la costumbre, cogieron un juego, algo tienes que jugar, ¿no? 4 meses, imagínate, viéndote las caras con tus patas. Que el juego sería algo así como que cójale la cola al tiburón, y dirás que para no es un tiburón como el de las películas, ¿no? Un tiburón que tiene una boca inmensa, no, 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 no. Aquí no lo puedo hacer, pero ¿cuánto me diría un tiburón? Un poco más de 1,60 m, más de 1,50 m. ¿Y por qué cogerle la cola al tiburón? La idea era que tú metieras la mano en el agua, agarras a un tiburón por la cola y el que lo tuviera más tiempo fuera del agua, ese ganó el juego del día. Te dirás, ¿qué, profe? Sí, sí, 1947, el hombre se mandó solo. Y mucha gente lo aplaudió por eso, porque gracias a eso puedo confirmar que muy probablemente el hombre se fue, o sea, muy probablemente la gente de América del Sur pobló la Polinesia, o a la inversa también, los polinesios habrían llegado a esta zona. Esto si te quedas esta clase hasta la clase de los incas, hay un inca que muy probablemente se piensa viajó hasta la Polinesia. Y eso gracias a los cronistas que pudieron transcribir esa historia. Así que eso ya lo dejamos para más adelante. Bueno, sigamos avanzando entonces. Ya sabes, esto es un catamarán. Este es el Kon-Tiki, que así se llamó el esto, y fue alucinante porque cuando... Ah, no, eso ya lo vamos a más adelante. Bueno, dicho esto, a ver, hay algo más por ver por acá, ¿no? Vamos por acá, vámonos. Oye, vámonos ahora a la teoría australiana.
que, bueno, como su propio nombre lo dice, teoría australiana. Sí, sí, la teoría australiana. Muy bien, Gary, sí, Tupac Yupanqui, a él le llaman el Inca Conquistador, o también en algunos textos el Inca Navegante. Eso lo vamos a ver todavía aquí unas 2 semanas más. Y gracias a que Gary ha sido el último en participar, vamos a ver. Gary, dame un número 1 al 10, dale, para poder hacer presentador a otra persona y que nos indique cuál sería la ruta que propone este Méndez Correa, portugués, por cierto, para explicar el poblamiento, o una de las teorías que explica el poblamiento de América. 7, bien, vamos a contar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gabriel, está Gabriel Juan de Dios Gutiérrez, porque ya no me alcanza más para leer el apellido. Diga presente, Juan Gabriel. Juan Gabriel, ¿estás ahí, Juan Gabriel? Ya, tú tienes que señalar, ahí está Juan Gabriel. Gracias, Juan Gabriel, por seguirnos desde la comodidad de tu habitación. Vámonos ahora. ¿Dónde estás? Ah, es Gabriel. Yo estoy diciendo Juan Gabriel. Gabriel. El abecedario. ¿Dónde está la G? Aquí está. No, no desesperen, ya. Señala, por favor, con el puntero, señala, ¿cuál es la ruta que habría propuesto Méndez Correa para los habitantes ¿no? de Australia, habrían llegado al continente americano? Dice, ¿cuál es la ruta? Señálanos, por favor. Ya eres presentador, nos puedes señalar. Señálanos. Ahora nos informa que está viendo la clase desde su celular. ¿Cuál es la ruta? A ver, dale, dibújala. Si puedes, si no, señálalo. Algún- Ya. Muy bien, Juan Gabriel, eso es excelente. Acá un pulgar arriba. Bien. A ver, vamos ahora vamos a retomar la sesión. Bueno, como su compañero Juan Gabriel mencionó, sí, profesía en Australia, que básicamente es esto, él hace así. Ahora, ¿por qué él hace así? Porque aquí en esta zona de acá vamos a dibujar esto con otro color. En todo caso, vamos a hacer una pelota ahora. Así, representando el hielo. Ya, este hace partido. Y de Méndez Correa dice lo siguiente. Otra vez volvemos a las separatas. Ray, por favor, dice. Llegaron hasta la Antártida a través de las islas del Pacífico Sur. Esa es la palabra clave en esta teoría. Muchas veces les habré preguntado por esto y usan mucho esta palabra porque es lo que más se recuerda, una de las cosas que más se recuerda de esta teoría, el óptimum climático. Ah, ¿qué es el óptimum climático? Claro, vamos a ver acá. Vamos a volver a esta parte de aquí. Y vamos al óptimum climático. El óptimo climático. Clima óptimo vendría a ser, ¿ya? Subraya eso en tu separata o subrayalo como el soporte que tengas. ¿Y qué significa el óptimo climático o clima óptimo? Cuando la Antártida no se encontraba congelada. Debes enterarte en esta clase que existen dos polos, ¿verdad? Polo norte, polo sur. El polo norte es pura agua congelada. No hay tierra en el polo norte. Es pura agua que se congela. En cambio, el polo sur es el tamaño de Australia, más o menos. Y es un continente congelado. Bien, entonces Méndez Correa decía que cuando la Antártida no se encontraba congelada, los habitantes de Australia habrían atravesado las islas Auckland, Campbell, Tasmania, habrían llegado a la Antártida cuando ésta estaba en su clima óptimo, leí la palabra clave, óptimo climático, o sea, cuando no estaba congelada la Antártida, y de allí habrían llegado a Cabo de Hornos o las Tierras del Fuego, que es el sur del continente americano. Los Onas y los Tehuelches comparten el mismo tipo de sangre que los aborígenes australianos. Onas y Tehuelches pertenecen al continente suramericano y tienen el mismo tipo de sangre que los aborígenes australianos. Aquí, vamos a ver, aquí que es O negativo, si no me equivoco. Sí, el mismo tipo de sangre. Además, tenemos otras cosas interesantes. Vamos a volver a la presentación anterior para poder mostrárselas. A ver. Bueno, la única crítica que se le hace a la teoría de Méndez Correa es la del óptimo climático. Estas clases de geografía le llaman la deriva continental, pero como tú puedes ver aquí, cuando la Antártida no se encontraba congelada, eso ocurrió hace millones de años antes de que apareciera siquiera el primer Australopithecus. ¿Ya? Acuérdate de Australopithecus, primer tipo del género de los homínidos. Bueno,
En la actualidad esto está así, ¿no? En la actualidad aquí está Australia en la actualidad, aquí está la Antártida, pero cuando esta no se encontraba congelada, porque eso ocurrió hace más de, a ver, acá, mira, acá, 150 millones de años, ¿no? Cuando la Antártida estaba de una posición superior, por así decirlo, ¿no? Más cerca a los trópicos, de lo que en la actualidad ya no es. Bueno, dicho esto, las evidencias, estos son los zonas, estos son los tehuelches, estos son nativos aborígenes australianos, y tienen dos cosas que realmente valen la pena destacar, aparte, además del tipo de sangre. Tanto en Sudamérica como en Australia usan estos objetos que están aquí. A estos se le llaman los boomerangs. Es una cosa que tú la usas, tú la lanzas y la idea es pegarle un cogote aquí en la nuca a los animales para que puedas pasarlo. Y la particularidad de los boomerangs es que si no le das al animal, el boomerang se regresa al mismo lugar donde tú lo has lanzado. Así que en ese sentido va bastante bien. Y esto es un cuchillo de obsidiana. Tanto en Australia como los nativos aborígenes aquí en Sudamérica usan cuchillos de obsidiana, que de hecho si te quedas hasta la clase de Paracas te muestro un trocito de obsidiana que me regaló uno de mis amigos arqueólogos. Y también, ¿qué más hay en Tuchiparata? Zumbadores. Los zumbadores son instrumentos musicales. Es un palo. Imagínate que esto es un tambor y entonces tú haces esto y así generas sonido. Bueno, luego de esto, vámonos ahora a la teoría noratlántica, propuesta por Bruce Bradley y Dennis Stanford. Bueno, sobre la teoría noratlántica, ¿qué podemos mencionar? Ya presta atención porque esto sí es algo ya más, esto es más actual, esto es una de las últimas teorías que, han, que se han desarrollado gracias al estudio de la genética. Vamos, profesor, sí, gracias al estudio de la genética esto se ha desarrollado así. Así que esto te lo digo acá. A ver, mira aquí. Ya. Gracias al estudio de la genética, eh, se pudo comprobar lo siguiente, que hace unos 19.000 a 25.000 años antes de Cristo, en esta zona de aquí, justo en esta zona de acá, que es la zona donde casualmente Jesús de Nazaret, aparece un nuevo gen, que lo van a denominar así. Grupo, haplogrupo, ahí está, haplogrupo X, entre paréntesis, A, P, N, mitocondria. Entonces así más o menos está. No sé si puedo estirar esto. Ya no lo puedo estirar. Haplogrupo X, ADN mitocondria. ¿Cuándo apareció eso, profesor? Eso apareció hace unos de 25 a 19.000. Ese gen luego lo van a encontrar acá. Vamos a poner esto con otro color. Bueno, el mismo color mejor para que así no se entienda. Acá. Lo van a encontrar aquí, en Europa. No te pierdas, lo van a encontrar en Europa. Sí, esto es España, esto es Italia, acá estaría Alemania, Francia, Suiza. Es el mismo gen, pero no lo van a encontrar en el mismo tiempo, lo van a encontrar hace unos 1.000 años antes de Cristo. Y luego, Dennis Stanford y Bruce Bradley, que son estos tipos que van a hacer la teoría, van a encontrar el mismo gen acá, con la misma modificación genética, y lo van a encontrar solo que entre unos 9.000 a 8.500 aproximadamente, 8.500 años antes de Cristo. ¿Por qué es interesante esta teoría? Porque, bueno, primero que está hecha ya con implementos modernos propios del siglo XXI, y van a rastrear este gen de este grupo de gente, que primero aparece en Israel, Palestina, luego lo van a ubicar aquí hace unos 12.000 años antes de Cristo, y acuérdate, el Paleolítico Superior, no lo vimos a detalle, pero te lo digo ahora, en el Paleolítico Superior, la industria lítica, el instrumental lítico de esos años es la magdaleniense, la aurignaciense, y la que nos interesa a nosotros, la solutrense. Es una forma de punta lítica que está también en separata, pero esa es propia de Europa Occidental. Ahora, ¿te acuerdas de la teoría de Letz-Herlinger cuando hablamos de la punta Clovis? La punta Clovis es una punta que tiene una antigüedad de unos 12.000 años antes de Cristo. Los arqueólogos se preguntaban cómo Michi aparece esa punta lítica en América
sin tener un antecedente. ¿Cuál es la explicación? Vinieron de Asia, vinieron de Europa, vinieron de África, ¿de dónde vinieron? Y bueno, gracias a Dennis Stanford y Herb Daly se pudo confirmar que los mismos que producen, o sea, los antepasados que producen la punta lítica solutrense, luego habrían atravesado esta zona así y habrían llegado al norte del continente americano, dándole vida a lo que vendría a ser la industria lítica Clovis. Y es así como se conectan estas dos teorías. La explicación de que los que hicieron la punta lítica Clovis son descendientes de los que a su vez hicieron la punta lítica solutrense. Y esto no solamente se manifiesta gracias al instrumental lítico, sino que además comparten un mismo gen, una misma modificación genética. Esta es la teoría. Encuentran al hombre de Kennewick y al de Mindencroft. Están en Washington, cerca del río Columba. Tiene una antigüedad de 7.500, 8.500 a.C. Yo creo que por ahí entonces Parata algo de mencionarte eso. Bueno, dicho esto, entonces vamos a y vámonos para acá. Bueno, estas son las puntas líticas. Esta es la punta lítica. Esto es una Folsom en realidad. Esto es una punta lítica solutense. No, no, Clovis solutrense. Punta lítica solutrense, esta es la que aparece en tu separata, la que está aquí. Es una forma de hoja de laurel y esta más bien es una punta lítica lanceolada, ¿no? Es la punta lítica Clovis. Bueno, dicho esto, vámonos ahora a dónde. Estas son las 4 teorías que hemos visto ya para esta parte de la clase. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en relación a los temas que hemos visto hasta acá? Puedes usar el chat. No hay recreo, ¿verdad? Bueno, el mapa hace algunos años atrás, parece una carita feliz, ¿verdad? ¿Ves? Sí. Bueno. No hay ninguna pregunta, entonces usan el multichat, todo está claro, se claro, tú te quiero. Todos han entendido, esta parece una nariz. Te pego un moco. Sí, todo está claro. Sí, porque ya pasamos a la otra parte, ya que es periodificación. De una vez, nos mandamos a periodificación. Sí, sí, todo claro. Ajá. Paritni dice sí, Nicolás dice sí, Renzo, Nemotecnia, de la carita. Sí, sí, sí. La uno ya sabes, es Estrecho de Bering, Alex Herlica. La número 2 es Teoría Oceánica. Paul Rivet, la número 3 Méndez Correa, Teoría Australiana. Y la 4 Dennis Stanford y Bruce. Ya todo está claro entonces. Bueno, ya, vamos a, ya que todo está claro. Vámonos ahora inmediatamente a la siguiente página en tu separata. Debe ser la página número 3 en tu separata. En todo caso, vamos a ponerlo acá. A ver, a ver, a ver. Vámonos. Bueno, esta es una reconstrucción, por cierto, del hombre de Kennewick. La punta lítica solutrense dice, ¿no? Considerada como una revolución tecnológica, ya que antes de los solutrenses todos hacían puntas de lanza con escamas de piedras solamente, ¿no? En cambio, los solutrenses es una piedra a la que le das forma. Entonces, aquí están Bentley y Stanford, una fotografía que fue color, en 1966 en esta teoría, en Virginia, con una punta de lanza idéntica a las solutrenses con radiocarbono de 17.000 años antes de Cristo. Y esta es la reconstrucción del hombre de Kennewick, como les decía. Unos para acá. Y a ver, el arco es un museo, ¿no? El arco fraile. ¿Qué dice el arco fraile? Dice, la división en épocas y sus subdivisiones no es simplemente el hecho de trazar rayas paralelas y poner nombres. Cada época tiene que estar debidamente precisada a base de los elementos diagnósticos que le corresponden. Ahora arrancados de los cortes estratigráficos, esto es pura arqueología, los contenidos de las tumbas o exploraciones del 1963, esto se encuentra en las épocas peruanas, ¿no? La fuente. ¿Se acuerdan que hablamos de fuentes? Bueno, esto es una fuente. Saber citar una fuente, ¿no? Aquí está el apellido del autor, el año donde se publica el libro, el nombre del libro. Esto debe ser lo mínimo que deberías de saber como bibliografía para poder encontrar si es que luego quieres ahondar en el texto. Pero bueno, a ver. Esta para la clase básicamente es periodificación de la civilización prehispánica. Mucho cuidado, tanto San Marcos en el examen general como en la han preguntado no una, sino varias veces por esto. Um, es sencillo. Es cómo clasificamos a las culturas anteriores a la llegada de los españoles en lo que llamamos en la actualidad Perú. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, hay dos propuestas. La primera la va a hacer este señor de aquí. Vamos a poner acá. Llamado John Rowe. Para mí es la más fácil de todas. De hecho, era la de sentido común. De repente tú dirás, no, profe, pero es el sentido común. Sí, pero San Marcos pregunta, así que aprende.
La palabra clave cada vez que tú escuches periodificación de las culturas prehispánicas y hablen de John Rowe, o una de las palabras claves en todo caso es esta, cerámica. John Rowe clasifica las culturas prehispánicas gracias a la difusión, evolución y características de la cerámica. Él agrupa las culturas a partir de las características, difusión, evolución de la cerámica. Y aquí lo podemos ver. Dice, ¿no? Subraya eso en tu separata. Criterios de clasificación, o sea, ¿qué usa él para clasificar a las culturas prehispánicas? La cerámica. Difusión, evolución, características de la cerámica. Y bueno, él habla entonces de un periodo precerámico, o sea, antes de la aparición de la cerámica, el periodo inicial. Acuérdate, John Rowe es el que divide a las culturas prehispánicas en horizontes e intermedios. No te voy a olvidar de eso, la pregunta. Bueno, así tenemos el horizonte temprano, donde aparece Chavín, el intermedio temprano, donde están culturas como Nazca, el horizonte medio, intermedio, tardío y el horizonte tardío. Ya vamos a volver en eso, no te preocupes. Luego tenemos a un peruano, este sí es peruano, lo que es extranjero, vamos a cambiar de color acá, y este es Luis Guillermo Lumbreras. Bueno, podemos decir en términos académicos que Lumbreras como que cambió un poco más. Y tú dirás, ¿por qué? Lumbreras no coge solamente la cerámica, Lumbreras coge textilería, coge tumbas, templos, basurales. Lumbreras agarra todo. Y por esa razón dicen separata que él tiene un criterio de clasificación socioeconómico. ¿Por qué? Porque Lumbreras coge todo lo que se ha producido de manera social o económica en estas culturas prehispánicas, no solo la cerámica. Y es así que gracias a eso, Lumbreras divide la historia del Perú prehispánico primero en lítico, como puedes ver en este lado, y luego en arcaico. Y después de allí, en formativo, desarrollo regional, imperio Huari, estados regionales, imperio Inca. Ahora, ¿cuál es el detalle con eso? Esta parte de la clase vamos a utilizar estas dos formas de periodificación, las de Lumbreras, lítico y arcaico. Si te preguntas por qué, es porque para Lumbreras no existe Tiahuanaco. Y eso es un debate que cuando fui a la Facultad de Ciencias Sociales era un debate todavía bastante sonado, porque mientras que para algunos historiadores y arqueólogos, Tiahuanaco es una entidad cultural aparte de la cultura Huari, Lumbreras no. Para Lumbreras, Tiahuanaco vendría a ser Huari, solo que parte religiosa, por simplificarte mucho el tema. Y por esa razón, cuando nosotros llegamos aquí al horizonte medio, lo decimos así, horizonte medio, dando a entender desde de que la institución reconoce que son dos entidades culturales diferentes. Y por eso no usamos la clasificación de Lumbreras después de hablar de arcaico. Porque para Lumbreras solo existe el Imperio Huari, como puedes ver aquí en las separatos, no te estoy yo floreando. Entonces, recuerda eso. Ahora, algo que tú vas a empezar a notar, y sí, eso lo tienes que anotar, ayúdame aquí a través del multichat, es tanto para Lumbreras como para John Rowe, Lumbreras lo llama formativo, John Rowe lo llama horizonte temprano. ¿Por qué horizonte temprano? Porque él dice que un solo estilo cerámico va a dominar toda una extensa área y va a tener una extensa difusión. Entonces, ¿qué culturas se ubican dentro de lo que Rowe denominó el horizonte temprano o dentro de lo que Lumbreras denominó el formativo? Dale, usa para poner. Chavín, entonces muy bien, vamos a poner aquí Chavín. ¿Cuál es la otra que vamos a ver aquí en la tres? Y Paracas, muy bien. ¿Quién ha sido esa persona? Renzo, muy bien, gracias Renzo. Y Paracas, Chavín y Paracas, muy bien. Tanto para Lumbreras como para Monroe. Bueno, ahora vámonos al intermedio. En el intermedio temprano, ¿qué culturas vamos a ver aquí en la pre? Que se ubican tanto en el desarrollo regional de Lumbreras como en el intermedio temprano de John Rowe. Sechín es antes, ¿ah? Ojo, no te vayas a ahorita lo vamos a ver. Sechín está en el arcaico superior. Sí, sí, sí. Sechín es arcaico superior. Nazca y Mochica, muy bien, Nazco. No, no naces, es Nazca. Muy bien, Nazca y los Mochica. Excelente, Mochica. Muy bien, Nazca y Mochica.
tanto en el intermedio temprano acuerdo, John Rowe, cerámica, como en el desarrollo regional, lumbreras, que usa todo, ¿verdad? Bombas, entierros, textilería, metalurgia, usa de todo. Bueno, vámonos ahora al horizonte medio. En el horizonte medio, según John Rowe, ¿qué culturas hay? En el horizonte medio, según John Rowe, ¿qué culturas hay? Muy bien, entonces aquí nos contesta Yadira, Gary, Fabián, Natalia y Renzo, Wari Tiahuanaco, profesor, eso es evidentemente Wari Tiahuanaco. Muy bien, entonces vamos a poner aquí Wari, la cultura Tiahuanaco. Bien, en cambio como ya ha quedado claro creo, en cambio para Lumbreras solo es el Imperio Wari. Sí, ya ahí murió. ¿Ah? Y bueno, algunos de ustedes me pueden decir, de casualidad, ya para pasar a otro, ¿qué cosa es esto? ¿Qué representación es esa? La que está aquí, la que han puesto aquí en la separata. ¿Qué representación es? ¿Quién representa? ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? Vamos a acercarlo ya. ¿Qué es eso que está ahí? Un dios. Muy bien, el dios Huiracocha, excelente. ¿No? Ahí está Yadira, ahí está la gente, Omar. Muy bien, Jennifer. El dios de las varas. Profesor, ¿por qué de las varas? Ah, ya mira acá, pues aquí tiene como que dos varas, ¿no? Pero a ver, San Marcos y la PRE han preguntado dónde se encuentra la representación más antigua del dios de los báculos, el dios de las varas. Tú sin temor a equivocarte vas a decir en la estela Raimonde. Vamos a ver cuando hablemos de Xavier, pero ya te lo adelanté. Bueno, dicho esto, entonces vámonos ahora, vamos a la siguiente parte. Vámonos ahora al intermedio tardío. En el intermedio tardío, chicos, chicas, ¿qué culturas vamos a ver? ¿Alguien recuerda qué culturas vamos a ver en intermedio tardío aquí en la pre? Hay más, ¿no? Pero ya sabes, aquí en la pre vamos a ver algunas específicamente. Chimú, muy bien. Las culturas de la Che, ¿no? Chimú, Pinta, Chancas, Ollas. Pero nosotros vamos a ver las dos primeras principalmente. Lo mismo en los estados regionales, ¿sabes? Para lumbreras. Y bueno, finalmente, bueno, acá qué cosa tenemos. Aquí lo que tenemos, para aquellos que de repente quieran aprender un poquito más esto es un tumia, un cuchillo ceremonial perteneciente originalmente a la cultura lambayeque o la cultura citán, solo que luego se va a extender en toda la costa norte y va a ser un cuchillo ceremonial de todas estas culturas, pero originalmente a ellos se les adjudica eso. Lo que tenemos aquí abajo, debajo del tumi, es ¿cómo se llama cómo se llama esto que tenemos aquí? Esta cerámica, que es propia de una cultura, es característica de esa cultura, nada más. Solo ellos tienen eso. El quero, gracias por haberlo intentado, pero el quero es así. Es un vaso, más o menos así, ¿ya? Un quero. Puede ser de madera, de metal, cerámica, eh, así. En cambio, ¿cómo se llama? Ese es el griego. Aríbalo se le llama en griego, ¿no? Pero gracias por haberlo intentado. El nombre que he hecho, o el nombre que aquí le van a dar los arqueólogos, para ser más autoctonistas, Urpu. Pensaba que esto era un cuadro de texto y tenemos un cuadro de texto. Urpu. ¿Qué se llama? Los antiguos arqueólogos le ponían Aríbalo. Creo que el Aríbalo es el griego, este es incaico. Entonces, acuérdate, en el Oriente Tardío solo hay una cultura dominante que vendría a ser la incaica. Ese texto que tú ves acá vendría a ser un aríbalo incaico. ¿Cómo lo reconoces? Porque la base no es plana, sino que termina en punta. En el horizonte tardío tú pones Imperio de los Incas, cultura inca, y para Lumbreras es lo mismo. Es muy importante. Lo importante es que lo hayas intentado, Jim. Dicho esto, para contener cualquier cosa líquida en realidad, puede ser chicha, puede ser agua, puede ser lo que pueda guardar. Por cierto, los aríbalos no son de este tamaño solamente. ¿No? De hecho, lo que he visto en los museos, son unas cosas así grandotas, ¿no? Grandes, grandes, más, casi un metro ya, o un poco más. Entonces, sí. Bueno, vámonos a la otra parte de la clase entonces. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya, vámonos a esta parte que sí. Esta también le pertenece a Federico Cosmandoy sobre los primeros pobladores del Perú, pero a nosotros nos interesa esta parte del libro. Ubícate por favor ahí de una vez.
parte en tu separata que nos habla del lítico, del arcaico, del inferior, superior. Ya estamos en esa parte, ubíquense todos ahí. Y comienza a subrayar que es la costumbre en esta clase. A ver, bueno, primero dice, lítico, aproximadamente la cronología puede variar según la fuente que tú elijas. Hazle caso a lo que está en la separata. Entre el 12.000 al 6.000, entre el 12.000 al 6.000 antes de Cristo. Acuérdate que litos, piedra, ¿verdad? Lítico, piedra. Dice que en tu separato ocurrió desde fines del Pleistoceno hasta los inicios del Holoceno, y esto es algo interesante, porque esto es el marco climático, cronológico. En las características, ¿te acuerdas de las características del Paleolítico superior? Mira que van a ser idénticas, ¿eh? Primero, socialmente están organizados en bandas. Segundo, no hay diferenciación social, o sea, no hay gente, digamos, rica, pobre, dominados, todos se asume que todos pueden tener un rol similar, y estos viven en cuevas y en abrigos rocosos. Cronológicamente, aquí nos preguntan, y con los profesores, eso es el mesolítico. Ahí está la diferencia, ojo. Yo he dicho que las características del Paleolítico superior se parecen o son similares a las características, en este caso, del Lítico peruano. Arcaico inferior, mesolítico. Arcaico superior, neolítico. Lo que no es igual es la cronología. La cronología sí es diferente, por eso lo decía. Tú vas a encontrar en otros lugares cronologías diferentes, pero las características son similares. Así que presta atención aquí. Otra característica que es similar a la del Paleolítico superior, organizados en bandas. En economía, ¿cómo es la economía en el Paleolítico superior? ¿Tiene una economía depredador o producen lo que consumen? Claro que sí, en el Mesolítico hay un periodo de tránsito climático, eso está bien. Pero aquí estamos en clase de historia del Perú, así que no se vayan a confundir. ¿Cómo es la economía en el Paleolítico superior? Muy bien, Naidu. Como dice aquí, es una economía depredadora. ¿Qué significa economía depredadora? El ser humano, acuérdate, no produce lo que consume. Todo lo toman de la naturaleza para poder subsistir. En ese sentido, el lítico peruano es idéntico. Aquí también tiene una economía depredadora. No producen nada de lo que consumen. Todo lo toman de la naturaleza. Y por esa misma razón, como toman todo de la naturaleza, son nómades. Porque una vez que se agotan los recursos de un lugar, tienen que migrar a otro hasta que agoten los recursos de este lugar, migran a otro, migran a otro, migran a otro. Esos son nómadas. Y bueno, aquí está lo que hacen, división sexual del trabajo, cacería, recolección, etcétera. Vámonos ahora a esto que también es una característica del Paleolítico superior. Miren, arte. Aquí hay hay arte rupestre, arte parietal. Y además en la tecnología dice instrumentos propios del Paleolítico superior, tanto en piedra como en hueso. Bueno, dicho esto entonces, vamos a ver las dos tradiciones. ¿Por qué se dice que hay dos tradiciones? Porque se piensa o se sabe que los grupos humanos de esta parte de la historia del Perú se adaptan a dos ambientes. Uno es el clima de la costa y el otro vendría a ser el medio ambiente de la sierra principalmente. Entonces, por eso hablan de dos tradiciones, la tradición serrana y la tradición costera. En la tradición serrana, dice tu separata, los habitantes serranos obtenían sus alimentos cazando, eso subraya, camélidos y cérvidos, ¿no? Bambi, una cosa así. También recolectando raíces y tubérculos. Luego, la tradición costera, dice, los habitantes de la costa subsistían de los recursos del valle. Pero esto no es clase de geografía, pero tú ya debes saber qué cosa es un valle, una loma y un humedal. Eso es muy importante que lo sepas, que tengas muy en claro, fuera de tu clase de geografía. Pero básicamente los habitantes de la costa del Lítico peruano habrían subsistido a través o en este medio ambiente geográfico. Sí, en esta geografía. Bueno, y aquí tenemos algunas muestras. Vamos a poner acá. El perro pejanense y la pintura de la cueva de Chaclarranga, en Lauricocha. Son los más importantes, yo te voy a decir cuáles son los más importantes. Vámonos aquí a esta página de aparato donde dice principales sitios del periodo lítico, ¿ya? Profesor, ¿me tengo que aprender todos? No es que te tengas que aprender todos, porque de hecho hay más sitios. Pero al menos los que están aquí en la separata sí, solo que por razones muy especiales. Y esto sí, aquí no hay vuelta que darle, esto te lo tienes que aprender de memoria, fijo, 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 te estás asegurando al menos una pregunta, al menos una. Te estás asegurando acá porque siempre pregunta. ¿Sabes por qué siempre pregunta? Usted no quiere aprenderse, ¿no? Y porque dice que son muchos nombres y no sé qué más, pero en realidad, más que aprenderte los nombres, tienes que saber por qué razón son importantes. Así que vámonos para allá, porque si no se nos acaba el tiempo. A ver, dale.
Piquimachay. Piquimachay, vamos a anotar acá. Piquimachay significa cueva de la pulga. Tiene una data, acuérdate de esto, de 13.000 años antes de Cristo. Ya, por eso es tan interesante. 13.000 años antes de Cristo, la antigüedad de lo que van a encontrar ahí. Subraya en tu chaparata, como dice acá, es la primera evidencia de la presencia humana en el Perú. Ahora, ¿qué van a encontrar de esa evidencia? Van a encontrar el instrumental lítico más antiguo del Perú. Mucho cuidado. La PRE te puede preguntar, bien, ¿dónde se encuentra el instrumental lítico más antiguo? Tú sin temor a equivocarte vas a decir en la cueva de la pulga Piquimachay, sin temor a equivocarte. Pero también la PRE te puede preguntar dónde se encuentran los restos óseos más antiguos del Perú. Ojo, en Piquimachay no van a encontrar huesos, en Piquimachay van a encontrar los niveles de también estudié, me regaló una pantalla. ¿Dónde estará? Se les enseño después, pero me regaló una punta lítica y lo que van a encontrar en ese lugar es justamente eso, solo una punta lítica. Cuando la someten a radiocarbono 14, 13.500 a 13.000 años antes de Cristo. Esto fue una sensación, porque se supone que el instrumental lítico más antiguo se encontraba en Clovis. Y bueno, ¿no? Por eso ponen en duda también la veracidad de eso. Lo cierto es que cuando se somete al radiocarbono 14 se encuentra que tiene esa antigüedad. Y la PRE te preguntara este, por el resto óseo más antiguo, tú sin temor a equivocarte vas a decir Paiján. Paiján, la libertad. ¿Por qué? Aquí está, mira, no solamente van a encontrar una punta proyectil con pedúnculo, sino que además los restos óseos más antiguos y completos de la costa peruana. Eso también le pregunto. Así que tú te vas a aprender eso de memoria. ¿Dónde están los restos más antiguos de lo que ya en la actualidad llamamos Perú? En Paiján, la libertad. Tiene una antigüedad, y eso sí, si quieres lo anotas, de 8.500 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Cómo es la punta lítica Paiján con pedúnculo? Creo que por aquí lo tengo. A ver, vámonos un momento para acá. Aquí está. Bueno, esta es la punta lítica Paiján con pedúnculo. Profesor, ¿cuál es el pedúnculo? El pedúnculo es esto que está aquí. Este palito que está acá, ese es el pedúnculo. Sí, sí, sí. Ese palito que está ahí es el pedúnculo. Profesor, ¿de qué tamaño es la punta Paiján? Más o menos de este tamaño. Sí, más o menos de este tamaño. Sí, sí, más o menos de este tamaño. Bueno, ¿qué más tenemos? Luego de eso, acuérdate de eso, luego vámonos ahora a chivateros. Subraya ahí cantera y taller lítico y agrégale al costado más grande de la costa peruana. En Chivateros, que tiene una antigüedad de 10.500 años antes de Cristo, se encuentra la cantera y el taller lítico más grande del Perú. Sí, sí, sí. Vinculado a la tradición paijanense. Profesor, ¿qué van a encontrar ahí? Allí lo que encontraron en Chivateros, encontraron preformas que en un momento te las voy a enseñar cuando volvamos a la separata. Por lo pronto me interesa ahora que tú señales lo siguiente. ¿Dónde se encuentran las pinturas rupestres más antiguas del Perú? Esto también es un dato muy importante. ¿Dónde se encuentra la pintura rupestre más antigua del Perú? Muy bien, y Gabriel Juan de Dios Gutiérrez Mamani nos dicen, toque pala, profesor. Claro que sí, Gabriel, claro que sí. Y Alejandra, Yomar, y Alejandro, y Fabiana, Jennifer, toque pala, muy bien. Y ahora puedes ver aquí, mira, tenemos a toque pala a full color. Antes eso no se podía hacer muy bien porque, ya sabes, ¿no? Teníamos el impedimento de la parte física, ¿no? Pero ahora todos ustedes lo pueden ver. Y aquí puedes ver que hay, a ver, que hay aquí. Aquí hay gente, mira, aquí hay gente. Este tipo parece que tuviera algo en las manos, ¿verdad? Aquí hay cérvidos y camélidos, ¿no? Amas, venados, ¿no? Se supone que son venados, ¿no? Porque yo no conozco un animal con tres cuernos. Pero bueno, acá también los encuentran con palos. Y ahí están, ¿no? Los humanos cazando su comida. O al menos eso es lo que se piensa. Dicho esto, entonces, luego también en lo que es Paiján,
Sí, en lo que es Paiján van a encontrar este entierro, pues, ¿no? En forma, en posición fetal. La teoría va a venir a decir que así como tú te desarrollas dentro del vientre de una mujer en posición fetal, así vuelves al vientre de la madre tierra. Acuérdate, la agricultura, y no sé si lo dije para ustedes, en todo caso lo voy a repetir, en ninguna cultura del mundo la tierra es mujer. En todas las culturas del mundo, en todas las que se han estudiado al menos, en todas las que conocemos en la actualidad, la tierra siempre es femenina. Acuérdate de ese pasaje bíblico, ¿no? Del fruto de tu vientre, ¿no? Claro, porque es la tierra la que da frutos. Uno pone la semilla, y de ahí la analogía también, ¿no? Una reproducción de los mamíferos, pones la semilla, y de eso sale un fruto, ¿no? Entonces, esta forma de enterrar a los muertos la vamos a tener posición fetal, y hasta la llegada, hasta los incas la vamos a tener posición fetal. Bueno, dicho esto, la última es la Auricocha huánuco. Porque Pala, por cierto, tiene una antigüedad de 9000 a.C. La Auricocha huánuco tiene de 7500. Porque es interesante. Paiján, costa, restos más antiguos del Perú, pero se ubican en la costa y los más completos. En cambio, en Huánuco, eso es sierra, y se encuentran los restos incompletos humanos más antiguos de la sierra, pero más antiguos que los de la Uricocha son los de Paiján. Por eso es importante. Bueno, entonces olvidar. Dicho esto, se encuentran aquí en la cueva de Chaclarraga, así se llama la cueva de Chaclarraga, van a encontrar pinturas rupestres y también hay restos óseos, así hay como puntas líticas. Bueno, vamos a ver qué hay acá. ¿Hay algo? Ajá, sí, 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 aquí tenemos esto. Vamos a poner aquí. Bueno, este es el resumen de lo que ya les estaba viniendo a decir, ¿no? Y además aquí han tenido el trabajo de señalar, ¿no? Los lugares específicos, creo, ¿no? Bueno, Ayacucho queda definitivamente un poquito más acá, pero ya, bueno, además ha hecho el intento. Ese es el modelo que nos ha dado a nosotros la pre para poder hacer la clase de ahora. Vámonos ahora, este es el arquetipo inferior. Vámonos para acá. Vamos a otra la diapositiva. Sí, bueno, lo importante es que anotes la cronología, ¿no? Aquí Omar Gutiérrez nos dice, en mi separata sale primero Paiján antes que Chivaterio que para. Sí, sí, yo sé que sí, pero hay que adaptarse como buen Homo sapiens, ¿no? La cronología es lo interesante en todo caso, porque no es que la pre te vaya a preguntar tampoco la cronología, te lo pueden poner en la pregunta como un marco referencial. Lo importante es que tú sepas, ya sabes, instrumento lítico más antiguo del Perú, dónde se encuentra el resto óseo más antiguo del Perú, dónde se encuentra el más antiguo de la sierra, eh, la pintura rupestre más antigua, ¿no? Esas cosas se te pueden preguntar. Ah, ya, y acá tenemos, sí, esto es lo que van a encontrar en la cantera Chivateros en Lima, Chivateros Lima en Ancón, ¿no? No sé si aquí conoces Ancón o han ido para allá o vives por allá, pero ahí hay una cantera. De hecho, al costado del museo de Ancón, porque hay un museo ahí, la cantera esta de Chivateros se encuentra en la actualidad en territorio del ejército peruano, así que vas, ten cuidado, no te vayan a meter bala. Prohibido, porque está prohibido. Pero esto es lo que van a encontrar. Mira acá. El auricocha número uno dice punta folacia, ¿no? O sea, como una forma de hoja. La número dos es la punta paiján con pedúnculo. Y esta es lo que van a encontrar en Chivateros, Lima. Una preforma. Ah, ¿qué es una preforma? Bueno, ya sabes, esto no es clase de lingüística, pero aprovecha. Pre, ¿es sinónimo de qué? Usa el chat, por favor. Pre es sinónimo de qué. Sí, sepre, ya, Jin, sí, pero pre, ¿es sinónimo de qué? ¿Es prefijo de qué? ¿Qué significa pre? Antes, muy bien, Jim, muy bien, antes, sí, claro que sí. Pre es sinónimo de antes. Por eso, como dice Carizuca, sí, pre-San Marcos antes de ingresar a San Marcos, ¿no? Bueno, preforma, volviendo a la clase, preforma, antes de darle forma. En Chivateros van a encontrar más de 500 preformas. Son este tipo de puntas, este tipo de piedras que parece ser que las dejaron a medio hacer, a medio terminar, y por eso le llaman preforma a esto. Dicho esto, vámonos ahora a lo que conocemos como el arcaico. El arcaico para el Perú, en el caso del Perú, va del 6000 al año 2000 antes de Cristo. Como ya lo había dicho antes, de repente por ahí la cronología en otros libros cambia, pero básicamente nuestro arcaico es ese cronológicamente hablando. El arcaico se divide en dos partes. Arcaico inferior y arcaico superior. Acuérdate lo que ya te había dicho antes. El arcaico inferior tiene características similares
al Mesolítico. Varían en la cronología y en el geográfico, pero las características son similares. Entonces vamos a darle. A ver, dice, aquí es donde se da la vida aldeana, o la vida de aldea, ¿no? Sí, vida aldeana, ya subraya eso. Se originaron al incrementarse la temperatura, entonces aquí la cosa está caliente, ¿sí? Durante el Holoceno, a diferencia del Mesolítico, que es época de tránsito, acá no, acá ya es Holoceno, se desarrollan los campamentos al aire libre, ¿sí? Y se da la vida en aldeas. Características climáticas, vamos a verlas por acá, vamos a subir esto un poco más. Y a ver, ya. Periodo climático dice, se desarrolló en el Holoceno durante el óptimo climático del Holoceno, no te vayas a confundir con la teoría que vimos del poblamiento americano, de medio lluvioso y cálido, muy parecido al actual. En sociedad se organizan en aldeas con un jefe, ya, raya eso. Luego, ¿qué tenemos? Las migraciones son estacionales. Esto lo han preguntado 3 veces en la previa, profesor, migración estacional. Mira, yo no sé tú, no es donde nosotros. Hay alguien que nos sigue desde la selva o desde Piura, saludos para allá, toda la gente del norte o de la selva peruana, pero al menos aquí en Lima y sus inmediaciones hace frío en esta época del año. Entonces, ¿por qué dice migración estacional? Un poco de sentido común. Si está haciendo frío en esta zona, compadre, y no aguantas mucho el frío, lo lógico es que te vayas a la sierra, porque en la sierra justamente, la gente que si hay alguien de la sierra peruana y nos está siguiendo ahora en esta transmisión en vivo, la sierra en la actualidad tiene el clima más bonito, justamente se da en estos meses en la sierra. Las flores florecen, ¿no? Se está recogiendo todo lo que se ha sembrado a principios del año, más o menos. Entonces es un clima muy bonito, muy, muy cálido, en la sierra. Y por eso le llama un clima estacional. Cuando casi invierno, la gente migra a la sierra, y cuando la sierra llega la época de lluvia, que va a ser de aquí a unos 4 o 5 meses más adelante, la gente viene a la costa, ¿no? Entonces es una migración estacional, ¿bien? En función de las estaciones del año. Va a preguntar la prensa, bueno. Y por esa razón también se dice que tienen una vida semi-sedentaria. Así como en el Mesolítico, donde ya no son nómades, pero tampoco son sedentarios, en el arcaico inferior peruano son seminómades. ¿Y por qué son seminómades? Por la misma razón que en el Mesolítico. Vamos a verlo acá. A ver, su economía. Tienen una economía de recolección selectiva y tienen horticultura. Ya sabes, agricultura incipiente, agricultura para damis, agricultura amateur, agricultura para calichines. Aquí está, agricultura incipiente. Y también tienen una caza selectiva, que va a dar, que posteriormente va a producir la domesticación del pastoreo. Hablamos de aldeas, ¿verdad? Bueno, esta es una aldea propia del arcaico inferior. Se supone que tiene huesos de ballena, ¿eh? En el interior. En el interior huesos de ballena, no sé aquí en la costa. Esta es una aldea típica de Chilca. Sí, ahí dice, en la imagen una típica aldea del estilo Chilca, planta circular y techo cónico con materiales utilizados de madera, cubierta vegetal, huesos de ballena. Además eran semisubterráneos, sí, sí, estaban un poquito por debajo, ¿no? Del nivel del mar. Luego, vámonos ahora a los sitios principales. Cazadores superiores, eso es. A ver, Gary nos pregunta, ¿cuáles eran los cazadores superiores, profesor? Am, Eso de los cazadores superiores y cazadores inferiores tiene que ver con el final, por así decirlo, de los 4 temas de las teorías del poblamiento americano. Lo que sucede es que, según Alex Herlica, no hay mucho tiempo, pero vamos a dar nuestro tiempo para esto. Según Alex Herlica, hay 2 olas migratorias durante el Paleolítico superior. Vienen de Asia a América. La primera ola migratoria vendrían a ser los cazadores inferiores. Eh, Ellos se caracterizan porque su instrumental lítico es más tosco y además porque ellos cazan en la megafauna, milodontes, megaterios, etcétera. Y luego hay una segunda ola migratoria, que son los cazadores superiores. Estos se destacan porque su instrumental lítico es mucho más refinado, por así decirlo. Ellos ya no cazan en la megafauna, ellos ya más bien entran en lo que sería el Holoceno. Entonces a eso le llaman cazadores superiores y cazadores inferiores. Pero tiene que ver con esas teorías, con esto no. Con esta parte de la clase no. Y vamos a seguir. Entonces, parate entonces, vámonos a Nanchoc. Si la pre te preguntara, ¿cuál es el lugar con la evidencia más antigua de inicio de la domesticación de plantas? Tú sin temor a equivocarte vas a decir Nanchoc. ¿Bien? Nanchoc es evidencia más temprana de horticultura. ¿Bien? Entonces Nanchoc en Cajamarca.
Anota por ahí la cronología, de 8.300 a 8.000 años antes de Cristo. Antes, cuando era estudiante de pre, así como tú, era guitarrero, el lugar más antiguo. Solo que descubrieron Nanchok y mostraron a guitarrero. Ojo que dice guitarrero fase 2, porque la fase uno pertenece al lítico. Así que no, esta es la fase 2, arcaico inferior. Pero aquí dicen que también hay evidencia antigua de horticultura, solo que la más antigua, acuérdate, es Nanchok, Cajamarca. Si te preguntan, te van a preguntar por este, muy probablemente. Luego, ¿qué más tenemos? Guitarrero fase 2, por cierto, es 7.000 antes de Cristo. 7.000 es la antigüedad. Vámonos ahora a Santo Domingo de Paracas. Bueno, Santo Domingo de Paracas es un golazo para cualquier arqueólogo peruano o extranjero, porque aquí encuentran de todo. En Santo Domingo de Paracas se encuentran de todo y tal vez por esa razón sea que es tan interesante. En Ica, ¿verdad? En Ica, Santo Domingo de Paracas. Mira todo lo que encuentran. Aldea más antigua del Perú. Restos de redes de pescar hechas con fibras de cactus, acuérdate. No hay textilería en el arcaico inferior. La textilería aparece en el arcaico superior. Igual que en el mesolítico no hay textilería, es en el neolítico. Entonces, aquí es idéntico. Luego también encuentran instrumentos musicales y restos de hallazgos humanos. Encontraron de todo en Santo Domingo de Paracas. Luego en Talarmatay, Junín, este lugar es importante porque aquí van a encontrar restos, hallazgos de corrales e inicios de la domesticación de camellos, llamas, vacas. Por eso es tan importante. Ojo, Santo Domingo de Paracas tiene una antigüedad de 6.800 años antes de Cristo. Santo Domingo de Paracas. Mientras que Telarmachay Junín tiene una antigüedad de 5.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Para que te ubiques un poco cronológicamente. Yo te he dicho, no es que la pre te vaya a preguntar la cronología. Yo te lo digo para que tú te ubiques cronológicamente. Hablar de historia es hablar de tiempo y espacio. El espacio está aquí. La cronología te la estoy dando yo. ¿Qué te puede preguntar la pre? ¿Quién es el domesticador de llamas y vacas más antiguo o dónde se encuentran los corrales más antiguos del Perú? Ya sabes, el Armachay Junín. ¿Quién es el horticultor más antiguo del Perú? Nanchok, Cajamarca, y así, números. No, pero yo les estoy dando, pues. Nanchok es 8.300 a 8.000 antes de Cristo. Guitarrero fase 2, 7.000 antes de Cristo. Santo Domingo de Paracas, 6.800 antes de Cristo. El Armachay Junín, 5.000 antes de Cristo. Y el último que nos falta es Lima, en Tilca, 3.750 años antes de Cristo. Si te preguntas por qué la cronología va siendo más exacta, es porque mientras más cercano a nosotros, más exacto es la medición del radiocarbono 14. En este caso, en Tilca, en Lima, ¿qué vamos a encontrar? Una aldea costeña con hallazgos de anzuelos y una economía mixta. Economía mixta. Pescan y recolectan mariscos y al mismo tiempo son horticultores. Llevan frijoles, calabazas, etcétera. Escucha, aquí Nadia, Naidu, Grecia nos pregunta, ¿eso está relacionado con los perros? Yo creo que no. Donde, a ver, en Tiquimachay fase 2 es donde encuentran a los cuyes más antiguos. En Tiquimachay fase 2. Pero la de los perritos, no, esa sí no me la sé. Tendríamos que averiguarlo después, así que queda como tarea para mí. Dicho esto, vámonos ahora a la siguiente página. Vámonos al arcaico superior, sí, porque ya se nos va a acabar la clase, ¿verdad? Sí, 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 ya vamos al arcaico superior. Arcaico superior, del año 3000 al año 1700 antes de Cristo. ¿Qué dice el separata? Todos ubíquense por favor ahí en esa página. Durante este periodo aparecen los grandes centros ceremoniales en la costa. Acuérdate del Neolítico. Los centros administrativos del Neolítico, Stonehenge, Karnak. Bueno, acá está. Entonces aparecen los grandes centros ceremoniales en la costa y en la sierra. Por eso es muy destacable el arcaico superior. Es el antecedente, o sea, ¿qué es lo que es antes de Chavín? Bueno, vámonos ahora a subrayar algunas cosas acá. ¿Cuáles son las características de esta parte de la clase? Bien, a ver, en sociales, eh, son sedentarios, igualito con el neolítico. Surge la teocracia, ya sabes, es el gobierno de los sacerdotes, vendría a ser una traducción no exacta, pero teo es Dios, gracia gobierno, teocracia gobierno de Dios, bueno, en este caso los que representan a Dios, que vendrían a ser los sacerdotes, aparecen los centros ceremoniales, vamos a hablar de Caral en este momento, Cotos, Huacapieta, por ahí. Y algo que me parece muy, pero muy importante es que aparece el Ayllu. Según la investigación arqueológica, muy probablemente ya para el arcaico superior, aparece el Ayllu. ¿Qué cosa es el Ayllu? Una familia extensa, unidas por un vínculo consanguíneo, por un antepasado común en el mundo andino.
Cuando yo digo familia extensa, no te imagines, en mi caso o en tu caso, ¿verdad? Tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, tu cuñado, tu sobrino, tu cuñada, tu nuera, o sea, 9, 14, 15 puntas viviendo en una sola casa. No, no, no. El Ayllu en el mundo andino son más de 60, más de 100 personas. Eso es la familia extensa. Obviamente los Ayllus más poderosos son aquellos que tengan más gente. ¿Y por qué necesitan más gente? Porque como creo haberles mencionado la semana pasada, y si no lo hice, lo hago ahora, a diferencia del mundo de Asia o de Europa, donde hay animales de carga, escucha bien, no te pierdas, los animales de carga, buey, toro, res, caballo, mula, burros, sirven para poder arrastrar gran peso. El arado lo unen a ese animal de carga y aunque tú no lo creas, un arado, un animal de carga y una persona en la agricultura pueden hacer el trabajo de 6 a 8 personas. Pero en el mundo andino no hay animales de carga, tampoco hay arado. No hay un animal al cual poderle meter el arado, ¿no? O sea, engarzarle el arado para que pueda arar la tierra. Entonces, algo muy interesante es que todas las armas del mundo andino son armas principalmente para noquear al enemigo, para dejarte desmayado, tirado en el suelo, no para matar. Armas de guerra me refiero. ¿Por qué? Porque en el mundo andino cada persona cuenta. Cada persona cuenta, tú no te puedes dar el lujo de esclavizar a esas personas como sí lo hacen en los imperios de Asia o de Europa. ¿Por qué? Porque allá sí pueden hacerlo, pues, porque una persona con un buey y un arado puede hacer el trabajo de 6 a 8 personas. En el mundo andino, cada persona cuenta. Y por esa razón, parece ser, entre otras explicaciones, también se explica por qué son tantas personas, por cada familia, por cada ayllu. Si te preguntaran cuándo aparece el ayllu en la historia del Perú prehispánico, tú sin temor a equivocarte, según la pre, dices arcaico superior. Ya te vas a olvidar. Luego de esto tenemos en economía, igualito que el lítico, es una economía productora, aquí ya aparece la agricultura y la ganadería, y además también el trueque, ¿no? O sea, yo te doy un objeto a cambio de otro. En religión dice uso del fuego con evidencia de altares y fogones. Esto se va a ver mucho en Caral sobre todo y en Otoch también se va a ver esto. Culto al fuego parece que quemaban bastante madera. Y en la tecnología, vamos a bajar un poco, tecnología, vamos a ver. Dice, conocimientos astronómicos. Sí, claro que sí, tienen conocimientos astronómicos. No sé si lo dije la semana pasada, pero te lo digo ahora. ¿Por qué es importante esto de los conocimientos astronómicos? Para la agricultura. Verano, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué es importante esto? Porque así tú sabes cuándo vas a cosechar y cuándo vas a sembrar, cuándo vas a cultivar, cuándo vas a hacer el barbecho, cuándo vas a hacer la remoción de la tierra. Es muy importante esto. En la actualidad, como les decía, cualquier persona con su celular puede saber la fecha, ¿verdad? En qué mes estamos del año. Pero en esos años es muy poca la gente que conserva ese conocimiento. Casi siempre son los sacerdotes los que tienen ese conocimiento. Por eso los sacerdotes comienzan a organizar la vida de la población alrededor de estos centros ceremoniales, son centros administrativos religiosos. Ellos son los que saben cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo curar a un animal, cómo hacer las construcciones. Son ellos. El conocimiento es poder. Como les esto hay dos tradiciones también aquí, la tradición arquitectónica de la costa y la tradición arquitectónica de la sierra. Características de la tradición arquitectónica de la costa, dice, son recintos con fogones para incinerar ofrendas, plazas circulares hundidas, terrazas escalonadas y pirámides truncas. En la tradición arquitectónica de la sierra, dice, son recintos rectangulares, construcciones de 2 niveles, fogones con ductos de ventilación. El caso más interesante es Cotochmito, que es el más antiguo, por así decirlo, ya Cotochmito. Algo que también suelo decir en clases es que casi siempre, y digo casi siempre, ojo, escucha bien, casi siempre, los principales templos ceremoniales en la costa se construyen con adobe, ya que es el material que más abunda. En cambio, en la sierra, los centros ceremoniales, casi, los centros ceremoniales en realidad se construyen con piedra. Esto por dos razones. La primera, en la costa no llueve mucho, salvo que haya fenómenos de niño. Y un material que abunda en la costa es hacen adobes, un ciclo ceremonial. En cambio, en la sierra llueve bastante. Así que en la sierra hacen los templos ceremoniales con piedra, que además es un material que abunda. Esas son las razones. Bueno, aquí tenemos, en este caso, digo para acá, por cierto, para Cotoche y para Caral, es muy bonito, los animo que después de que ingresen a la P vayan. Áspero Supe, que creo que uno de sus compañeros preguntaba hace rato sobre eso, ya eso pertenece al arcaico superior, no te vayas a olvidar. Bien, entonces,
Aquí más o menos están señalados Asperosupe y Caral, aquí para el caso de Lima, y Cotox Mito para el caso de Huánuco, ¿verdad? Sí, Huánuco, para el caso de Huánuco en la sierra. Bueno, vamos a irnos a la siguiente parte. Gatito. ¿Qué cosa ha escrito Gary? Pucha, esta gente. No escriban nada, por favor. En el chat del grupo. Ya saben que todo esto se graba, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver esto de las figuras, esas son las figuras de barro crudo. Aquí esto es lo que encuentran en Huaca Prieta y en Cotox. A ver, vamos a ver si puedo cambiar rápidamente esto, que ya no me queda mucho tiempo. A ver, vamos a ver si podemos cambiar esto rápido. Y vámonos a los lugares más representativos del arcaico superior. ¿Bien? A ver. Ajá, aquí está. Bueno, primero, son lo que encuentran en Caral. ¿Bien? Esto es en la costa. Y en Caral también encuentran figuras de barro crudo. Profesor, ¿por qué barro crudo? Bueno, en el arcaico superior no hay cerámica. Si no hay cerámica, no existe el horno. Eso va a aparecer en el horizonte temprano, según John Rowe, o formativo, según Lumbreras. ¿Por qué le dicen figuras de barro crudo? Porque para hacer uno de estos, tú tendrías que ponerlo dentro de un horno para que se cocine, quede duro. En cambio, dicen barro crudo porque aquí le dan forma, figuras de formas antropomorfas en Caral, y dejan que la luz del sol seque ese barro. Y por eso le dicen barro crudo. ¿Bien? Por eso le dicen barro crudo. En Caral van a encontrar, bueno, el estudioso es Ruth Chadi. Caral tiene una antigüedad de 2500 a 1500 años antes de Cristo, y subraya porque está hecho separata. Centro ceremonial más antiguo de América. Respecto al fuego, plataformas escalonadas y plazas hundidas, como las puedes ver acá, plataformas escalonadas y plazas hundidas, figuras antropomorfas de barro crudo. Entonces, esto es todo lo que vamos a decir de Caral, eso es todo lo que tú tienes que aprender. Centro ceremonial más antiguo de América. Luego tenemos Huaca Prieta la Libertad, tiene la misma cronología, 2500 años antes de Cristo. En Huaca Prieta vamos a encontrar esto, es un mate pirograbado. Parece cerámica, pero no es cerámica, es una calabaza. Es una calabaza, piro, fuego, grabado, dibujo. Piro grabado, es una calabaza, lo que han hecho es pasarla al fuego, un fogón, la han pasado al fuego, y la calabaza ha quedado toda negrita, toda chamuscada. Lo que hacen con un punzón es quitarle la primera capa, la capa ennegrecida, y así han hecho un dibujo. Esa es la foto original del mate pirograbado que encontré en Huaca Prieta, que como te he dicho, es una calabaza. Algunos arqueólogos van a decir que es el antecedente de la cerámica. Y también ahí en Huaca Prieta van a encontrar, subrayo lo que está separata, el textil más antiguo del Perú. Esta es una fotografía full color de lo que han encontrado. Textilería en Huaca Prieta. Como puedes ver aquí es como una especie de cóndor o ave de rapiña y tiene una serpiente en el vientre. Así que no te vas a olvidar de eso. Luego vámonos a Cotox. Pucha, de Cotox, no tengo imagen, creo, a ver. Bueno, aquí está el Templo de las Manos Cruzadas, el Templo de las Manos Cruzadas en Cotox. Creo que podemos ir a la presentación. Sí, vámonos a la presentación aquí en Cotox, y ya de ahí con eso tenemos que ir acabando la clase. Pero aquí está. Cotox, mira Cotox, el Templo de las Manos Cruzadas. Ojo, son dos pares de manos. Algunos dicen que representan lo femenino y lo masculino. ¿Por qué? Porque en un par de manos, que creo que es el que está a la derecha, la mano derecha está sobre la izquierda y es así grande, y al otro extremo tienes izquierda sobre derecha y es un poquito más pequeño. Entonces, algunos hablan de este concepto andino, el yanantin o el yanantin, la dualidad de los contrarios que se complementan. Ya si eres más místico, has escuchado hablar del yin y el yang, algo así, ya para que me entiendas. Entonces, ¿quién es el que estudia Kotosh? Ese tipo es Seiichi Izumi, es un chino que en realidad todo el mundo le decía chino, pero era japonés, y él es el que va a poner en valor ese lugar. Kotosh tiene una antigüedad también de 2500 a 1500 años antes de Cristo, y es la escultura de barro, subrayas en tu separata, más antigua del continente americano. Luego tenemos Asperosupe, que ahí es donde están la huaca de los ídolos, o figuras antropomorfas de barro crudo, y la huaca de los sacrificios, o sacrificios humanos. Y bueno, luego de esto, ya para acabar nuestra clase, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Nos quedan 6 minutos o nos quedan 2 minutos? A ver, por favor, esa gente que está así ya súper concentrada,
en la clase. ¿Cuánto tiempo nos queda? 7 minutos, ya, entonces esto lo acabamos en 7 minutos. Bueno, aquí tienes un texto referente a Max Zule, pero a nosotros nos interesa esto. Las teorías, escucha bien, ¿no? Porque ya nos quedan 7 minutos y con esto acabamos. Teorías sobre el origen de las altas culturas o civilizaciones en los Andes. Aunque tú no lo creas, esta historia es un poco así, ¿ya? Max Zule es el que descubre la cultura nazca, pero la descubre en Berlín, en Alemania. Cuando Max Zule llega al Perú, esa historia te la voy a contar a detalle más adelante, cuando él llega al Perú, él se pone a investigar en Ancón, se pone a investigar en la costa sur, y él descubre cosas muy interesantes. Dicen que él va a darle inicio a la carrera de arqueología profesionalmente hablando en el Perú, y luego conoce a Tello. Ahora, Max Zul es alemán, Tello obviamente, como tú como yo, peruanísimo, y aunque tú no lo creas, Max Zul le decía a Tello, porque Tello era una persona muy inteligente, Tello es graduado en medicina. Tello no es arqueólogo de carrera. Tello hace una tesis comprobando de que la sífilis existía en el Perú antes de la llegada de los españoles y se enamoró gracias a eso de la arqueología, porque eso lo comprueba gracias a los cuacos mochica, que más adelante lo vamos a ver. El caso es que Maxwell le decía a Tello, Tello, eres una persona tan, pero tan inteligente que yo no creo que tú seas peruano. Entonces a Tello le reventaba eso. Yo creo, decía Maxwell, que tú tienes el cerebro de un alemán en el cuerpo de un peruano. Imagínate, pero un escándalo. Acuérdate que 20 años después sale Hitler con la idea de la superioridad de la raza aria y todo un rollo, ¿ya? Pero, ¿por qué te cuento esta historia así? Porque Max Zule, para simplificártelo, no creía o no podía creer que los habitantes del Perú en la época de 1920, 1900, hayan sido lo suficientemente capaces como para poder darle solución a los problemas geográficos que presenta la geografía andina o peruana. Y entonces él se lanza, mira por favor a las diapositivas, él se lanza con su famosa teoría inmigracionista. Maxwell le dice que el origen, escucha bien, ¿no? Que el origen de las altas culturas en el Perú, o lo que llamamos Perú, vienen de esta zona de acá, vienen de Mesoamérica y que esta gente de aquí habría migrado hacia la costa norte y sur del país y le habría dado vida, mira el texto ahí, que la cultura proto-maya les habría dado vidas a las culturas proto-chimú y proto-nazca. Él dice esto en 1920. A él le reventaba eso. O sea, que alguien dijera que el origen de las altas culturas en mi país sea extranjero, estamos. Entonces Tello, para su dicha, Tello descubre lo que se conoce como, en 1940 va a descubrir a la cultura chavín. Tello descubre la cultura chavín, 1930 dice la separata, en 1930 Tello descubre la cultura chavín y él manda a datar Chavín, manda a datar, ¿no? Carbono 14, 5 universidades, creo que dataron eso, y Tello descubre que Chavín, a ver, pregunta para ustedes, ¿Chavín es anterior o posterior a Nazca? ¿Chavín es antes o después que Nazca? Usa el chat. Dale, porque se nos acaba la clase, dale, dale, dale. Chavín, ¿qué dicen? Antes, muy bien, ahí, Camila, Jean, Brittany, ¿qué más? Giovanni, Gary, sí, gracias por antes, muy bien. Entonces ellos lanza por tierra la teoría inmigracionista de Matsuli y dice, no, Chavín es la cultura matriz, de ahí nace, matriz de los Andes centrales. A partir de Chavín vienen las demás, porque Chavín es más antiguo. Y por eso Tello, a su teoría la vamos a llamar la teoría autoctonista. No te vayas a olvidar de eso. Dice Tello que el origen de Chavín vendría de una cultura amazónica llamada la cultura ah, Ahuac, la cultura Ahuac, Arawak, la cultura Arawak. Bien, por eso la flechita aquí está, número 2, de la selva hacia la sierra. Y luego viene Federico Causmandoy, que es el tipo que ya te había presentado hace rato. Federico Causmandoy, en 1970 va a descubrir que la cerámica más antigua del continente americano es la cerámica que se encuentra en Valdivia, Ecuador. Y por eso la teoría de él se le llama la teoría aloctonista, porque él dice, Federico Causmandoy, que de Valdivia, Ecuador, la alta cultura habría migrado hacia Mesoamérica y hasta Sudamérica. Esas son las tres teorías que la PRE te puede preguntar para tu clase, no para tu examen, ¿ya? Pero hay una cuarta que no se enseña, pero yo te la enseño, que se llama la teoría hologenista, que le pertenece a Luis Guillermo Lumbreras. Esa teoría hologenista, que pertenece a Luis Guillermo Lumbreras, esa teoría dice
que en realidad no es una ni es la otra. Lo que hace Lumbreras, de una manera bastante interesante a mi entender, es que él toma elementos de la teoría autoctonista y toma elementos de la teoría aloctonista y las va a hacer una sola. Lumbreras dice que si bien es cierto, el origen de la alta cultura en el Perú es autóctono, recibimos aportes externos. Algo que nadie nos va a enseñar, según Lumbreras, es el desarrollo de la tecnología para vencer o para poder sacarle mejor provecho a la agricultura. La tecnología aquí nadie nos enseñó, pero hay cosas que sí son de afuera. Por ejemplo, el cultivo del maíz. Maíz primero se cultiva en Mesoamérica, acá. Y también la cerámica también es externa. Entonces, en la teoría halogenista, que es la teoría más aceptada en la actualidad a nivel científico, se dice eso. Bueno, te doy las claves y ya con eso estamos terminando la clase. Sí, sí, sí. A ver, la número uno, la clave es letra, anota porque no te voy a decir, la letra A, muy bien. La número dos, la respuesta correcta es la letra D, la número dos, de dioses. La número tres, la respuesta correcta es la letra B, de bárbaros. Número 4, la respuesta correcta es, espérenme, la número 4, la letra A de ángeles. Y la número 5, la respuesta correcta es la letra C, osos y dragones. Y bueno, creo que tengo que hacer la PEA a mí me pide hacer una encuesta, así que ustedes van a contestar rápido. Y dale, porque ya se nos acabó la clase. Que contesten todos, por favor. Bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero que te haya parecido más interesante esta clase. Ya después de ahí, a ti te tocará de repente usar el cursor en la clase. Y vamos a ver si por ahí podemos proyectar videos, ¿no? Por ahora todavía no, música, aunque sea, para poder ya ves, ya me están avisando que ya terminó, profesor. Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Estudia mucho, estudia esas cosas que te he indicado, estudia lo bonito. Y bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Vamos a ver qué dicen en el chat. No sé, no sé. Gracias a ustedes, por ejemplo, por seguirnos aquí a la misma hora, en el mismo canal. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Chao, chao.